Tiempo estaba faltando el gol, sí, faltaban las emociones, faltaban los goles. En el segundo tiempo se fueron soltando los protagonistas, Tembetaré, también el propio Trinidense. Si me preguntan, ¿es resultado justo? Sí, fue un partido parejo. Solo que en un momento tuvo esa ráfaga de momentos donde aprovechó bien Trinidense. Antes lo tuvo igualmente Tembetaré, pero del lado de Trinidense queda esa sensación de saber que estaba 2-0 en el marcador. Casi cerrado el partido a los 33, convertís, más chance de marcar el tercero, es más, tuvo una chance de ese Chiquito que se le terminó escapando también Chiquito Jiménez, tuvo las posibilidades, tuvo las chances el equipo de Trinidense de poder liquidar el partido en una parte, en el 2-2, porque ya estaba totalmente jugado Tembetaré. Antes y un después, desde el momento del penal de Vera. Uno va a decir penal chiquito, no, pero es irresponsable. Con tantas cámaras que hoy día tenés, levantar el brazo y meter allí el codo. En un momento pensé que no pasó nada, pero hoy, haciendo zoom y compañía, allí uno ve y se nota que va a ser ya el rasgo a la hora de las decisiones, de las sanciones. Puede gustar o no, pero se nota que es así. Me voy al ejemplo del partido 2 de mayo Nacional, que para mí también no era para roja esa de Miguel Barreto, pero ni bien el codo levantó y a partir de eso sí, estos juegos tenemos que tener como ejemplos para los demás y decir, bueno, aquí se sancionó un penal así con ese brazo, anteriormente en el juego 2 de mayo también roja, entonces para ir teniendo en cuenta este tipo de situaciones para otros compromisos. No se percató porque fue allí en cancha muy rápido, por eso le llaman desde el VAR, analiza el árbitro del partido y se da la ejecución del penal a Jorge Núñez, le meten el brazo allí, el codo, se da el penal y finalmente la ejecución para que finalmente termine por anotar el descuento Tembetaré. Cuando antes, en buen partido de Romero, venía destacándose, creo que fue elegido después también por la TV como la figura, bastante rápido en cuanto a sus movimientos, en lo que generó, en lo que buscó y lo que fue realizando dentro del desarrollo del partido también. El propio Romero, bastante rápido, picante, desequilibrante. Él anotó los goles, uno en el pase de Álvarez, otro después en una corrida también de él, 1-2 con Álvarez allí en el movimiento de Romero en el lateral. El segundo gol cuando se duerme todo Tembetaré, ejecutó rápido y se anticipó bien cuando Chena también había dudado y se quedó allí por el camino a la espera de ver qué sucedía en ese momento en el desarrollo del partido y en la acción propia dentro de ese lateral en donde se durmieron los del fondo, se hace el lateral y termina conectando de cabeza para su posterior anotación allí el equipo de Trinidense. Romero a los 33 del segundo tiempo y esa situación de cabeza, Chena, los centrales se duermen y lo termina aprovechando muy bien Trinidense. Parecía ya liquidado, cerrado el compromiso, pero repito, se dieron las variantes dentro del desarrollo del partido, las modificaciones, las situaciones que se fueron presentando dentro del partido y ese penal fue fundamental. A los 42 del segundo tiempo, ese brazo de Vera para la posterior sanción y a partir de allí todo lo que se presentó en el desarrollo del partido para que pueda igualar y después darlo vuelta, no de la victoria, pero sí desde el empate del 2-2 con ese disparo de William Candia que terminó complicando a Dufour y terminando en 2-2 y casi termina también en un 3. Los dos tuvieron para el tercero. Esa contra de Trinidense de Chiquito, como también posteriormente esa última de José Ariel Núñez ante la salida de Dufour. Era una buena posibilidad, una buena chance que tuvo el conjunto de Tembetaré. Lindo partido por todas las emociones, por los goles y por el cierre final. Sabor amargo definitivamente para Trinidense. Un poquito más dulce para la gente de Tembetaré que se supo reponer sobre el final y terminar por encontrar el puntito que le sirve principalmente para sus dos primeras presentaciones. No está muy complicado en la zona de promedios en el comienzo, algo no menor para el equipo de Tembetaré. Sí, se vio ya cierto cansancio en algunos de sus futbolistas, por eso su entrenador optó por el ingreso de José Ariel Núñez, el propio Jorge Núñez, Marcelito González, después Espetale,
porque ya estaban cansados aquellos que vinieron de hacer un buen partido ante Luqueño. Hoy no se vio la mejor versión de Temperley del primer tiempo. Ya cansancio en Paquito Esteche, en Cristaldo, en Delis Martínez, que el otro día realizaron muy buen partido ante Luqueño, pero que hoy sí tuvieron mayores inconvenientes dentro del propio partido en el desarrollo. ¿Llamaba Fernando? Sí, así es. Germán Tilner ya está en zona de conferencia de prensa. Bueno, si ya está él en zona de conferencias, te dejo con él allí, porque aquí me dice también por una cuestión técnica, también ya vamos a liberar la señal para probar con los compañeros que están en Trinidad. Vamos contigo, Germán, que da a salir con Fernando, y después, por supuesto, se viene otro partido que llama la atención. Recoleta se estará enfrentando ante Super de 2 de mayo también a continuación. Pero vamos con esa conferencia, Germán, y queda a salir con Fernando Honorio. Gracias, Jorge. Nosotros estamos aguardando aquí frente a la sala de conferencia de prensa la llegada del técnico José Arrúa, en este caso, el entrenador visitante del Sportivo Trinidense. Es el que va a hablar primero por una cuestión de orden establecida por la APF, primero el visitante, después el local. Entonces lo hará en primer orden el técnico del Sportivo Trinidense, que nos imaginamos cómo estará este vestuario después de lo que era una victoria inminente, y después con el descuento poquito antes de los minutos reglamentarios, que se cumplan los minutos reglamentarios, y posteriormente ya en tiempo de descuento ese empate, el ambiente que habrá quedado, ¿no?, es negativo por el desempeño que había hecho Trinidense, por los goles que había hecho para adelantarse en el marcador, y posteriormente quedar en empate y sin poder ganar aún en este torneo de apertura. Recordemos que como local había perdido por 2-1 ante el Sportivo Ameriano en el partido inaugural de este torneo apertura 2025, y ya 4 días después se produce este empate de 2-2 visitando aquí la ciudad de Villa Elisa contra Tembetares. Vamos a seguir aguardando. Lo vemos aquí a José Arrúa conversando con el gerente deportivo de Trinidense, Jonathan Santana, uno de los gerenciadores que tiene este club del barrio Trinidad. Así que todavía vamos a esperar, considerando este encuentro que tiene con un par de dirigentes y además el cuerpo técnico José Arrúa. Vamos a seguir aguardando unos pocos minutos más. No creemos que se extienda demasiado. Pegarnos un grito cuando ya estén ahí listos para la conferencia de prensa, si te parece. Perfecto, Fernando. Serán segundos. Luego de las conferencias vamos a estar con el compromiso entre Deportivo Recoleta y Sportivo 2 de Mayo, que se va a estar disputando en el estadio Martín Torres a las 20:30 horas. El árbitro principal será Derlis Benítez, los asistentes Roberto Cañete y Cristian Sosa, cuarto árbitro Alipio Colmán, en el bar estará Zulma Quiñones y asistente bar Héctor Balbuena. Mañana prosigue la fecha número 2 del torneo Apertura. Sportivo Luqueño estará recibiendo a Cerro Porteño en el estadio Luis Salinas de Itauguá. A las 18 horas arrancará este cotejo. El árbitro principal será José Méndez. Los asistentes Eduardo Cardoso y Esteban Testa. Cuarto árbitro Aldo Quiñones. En el bar Carlos Figueredo y asistente bar Héctor Balbuena. En segundo turno, a las 20:30 horas, en el estadio Arsenio Rico, Nacional estará recibiendo la visita de Libertad. Juan Gabriel Benítez será el juez principal de este compromiso. Los asistentes Julio Aranda y Nancy Fernández. Cuarto árbitro Nelson Palma. En el bar estará Ulises Mireles y asistente bar Félix Cantero. Y antes de ir ya a Santísima Trinidad, los partidos que van a estar cerrando la fecha número 2, el jueves 30 de enero, Guaraní ante General Caballero, en el Municipal de Carapeguá a las 18 horas, arbitraje principal de David Ojeda, los asistentes Guido Miranda y Nadia Weiler, cuarto árbitro Álvaro Jiménez, en el bar estará Fernando López y asistente bar Cristian Sosa. Y nuevamente en el estadio Luis Salinas de Itauguá se cerrará el telón de la fecha número 2 con el compromiso entre Sportiva Meliano y Olimpia a las 20:30 horas.
este compromiso. El árbitro principal será Mario Díaz de Vivar, los asistentes Eduardo Britos y Héctor Medina, cuarto árbitro César Rolón, en el VAR estará Juan López y asistente VAR Milciades Saldívar. Vamos hasta el estadio Martín Torres, ya está para el compromiso que se viene ahora entre Deportivo Recoleta y el equipo Sportivo 2 de Mayo de Diego Iván Rubín. Diego Iván, bienvenido a la cobertura, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para vos, Fernando, a los compañeros de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental 1080M. Estamos con Pablito en la parte técnica. Aquí a las 20:30 arranca este cotejo por la fecha 2. Van a jugar Recoleta de local, acá frente al 2 de Mayo de Pedro Juan, en lo que tiene que ver con este partido. Me llama la atención, estamos viendo acá con Pablito, con nuestro compañero, estamos viendo acá la mascota de Recoleta. Estamos esperando también conferencia de prensa de Germán Tingler, de los técnicos de Trinidense y Tembetaré, simplemente para esta primera pincelada en lo que tiene que ver con este contacto acá en el Martín Torres. Estamos viendo la mascota, el canario, y mucho público de Recoleta a la derecha justamente de la cabina de Fútbol a lo Grande de la 1080M, Radio Monumental. Mucho público realmente apoyando al Deportivo Recoleta. Hoy en día Recoleta Fútbol Club es la denominación. Indicaba esto Fernando en la primera jornada en lo que tiene que ver con el fútbol, con esta denominación para el Deportivo Recoleta, ahora Recoleta Fútbol Club. Un panorama fantástico en lo que tiene que ver con eso. Estamos viendo también los globos de los colores amarillos, la mayoría de color amarillo, algunos negros también, de los colores que identifican, dicho sea de paso, a Recoleta. La cancha que está en buenas condiciones, y al sector izquierdo de la cabina, ahí está ubicarse, me imagino que el público pedroganino también, el hincha del 2 de Mayo, el gallo norteño, que había empatado precisamente frente a Nacional en la primera fecha 0-0, y Recoleta viene de igualar con General Caballero en la primera fecha del torneo 2-2. Ese es el panorama, Fernando. Estamos a la espera, tenemos equipos confirmados de Recoleta y 2 de Mayo. Recoleta en portería con Falcón, en zona defensiva para Echeguren, Cardoso, Pereira, González, en el medio Ferreira, Romero, Manuel Chup, Medina, Lucas González y López. Por su parte, la visita, el equipo pedrojanino va con Carlos Servín en el arco, Rodríguez, Pedro Sosa, Fernando Díaz, Cardoso, aparece Martínez, Aragón, Colmán, Coronel, Fernando Ruiz Díaz y Sanabria. Este es el equipo de Felipe Jiménez, totalmente confirmado. Arbitraje de Derlis Benítez. En el VAR estará la señora Zulma Quiñones. Repito, 20:30 arranca este partido. Estamos esperando, Fernando, la conferencia de prensa de los técnicos del empate 2-2 entre Tembetaré y Sportivo Trinidense, Fernando. Así es, Diego, para informar y recalcar, porque la audiencia siempre se renueva. Hace instantes fue cesado de su cargo de la selección paraguaya sub-20 Aldo Duscher. La APF emitió un comunicado hace instantes. El mismo indica... Fernando. Sí, adelante, Germán. Inicia la conferencia de prensa de José Arrúa, entrenador del Sportivo Trinidense. El partido concentrado que sí, es lo que estábamos hablando. La verdad que primero una irresponsabilidad y una inocentada nuestra, ¿verdad? Pudimos a regalar prácticamente todo el esfuerzo, pero creo que merecimos, tuvimos ocasión otra vez para aumentar, y en una jugada aislada cometemos ese error en el penal que tengo que mirar bien, pero para mí que no era una jugada donde ameritaba ese gesto, ¿verdad? Entonces ahí por ahí quedarnos con 10 hombres, 2-1, que es el resultado normalmente mentiroso, como se dice en el fútbol. Y después el segundo gol nuevamente de muy lejos. Lastimosamente nos quedamos otra vez con nos llevamos un punto, pero yo creo que merecíamos los 3 puntos hoy. Profe, Aleila Sanabria para el Radio 1 de Marzo. Anímicamente, ¿cómo queda el vestuario? ¿Cómo queda este cuerpo técnico? Te vimos conversando justamente con tu equipo y Jonathan Santana a las afueras del vestuario. No, y duele, ¿verdad? Creo que cualquier vestuario, a cualquier cuerpo técnico, porque uno trabaja como para ganar. Creo que se hizo un partido ahí correcto, los jugadores pusieron prácticamente todo el tiempo lo que tenían que poner, lo que se practicó, generamos, tuvimos el 2-0 y bueno, cometemos errores inocentes que nos cuestan caro. Radio Monumental.
pudo conversar con Juan Vera, le comentó algo acerca de esa jugada que finalmente terminó siendo determinante. Y lo otro, no sé si quisiera mencionarlo usted o apuntar contra él, pero el otro día ya había cometido un par de errores el arquero Dufour y hoy de nuevo. ¿Piensa por ahí en alguna modificación? ¿Conversará con él? ¿Entrenará algo en particular con el golero, profe? No, normalmente con el momento así tratamos de ser un poquito más pensante, ¿verdad? Porque estamos calientes todos. Yo creo que es consciente que se equivocaron los dos, ¿verdad? Así como está diciendo. Pero bueno, el error está. Vamos a seguir trabajando. Tenemos dos buenos arqueros, ¿verdad? Que también está tan muy bien con nosotros, que había arrancado un poquito más atrás por un desgarre que tenía. Pero yo creo que los dos, el problemático tuvo dos malos segundos del fútbol que nos costaron caro, pero es un excelente arquero, tiene muchas condiciones, confiamos en él, así como confiamos también en Samuel. Yo sé que para ver Cardinales, los dos partidos sumaron un punto, el partido pasó, perdieron en la última, ahora quizás también por una inocentada, como bien dijo el colega del jugador de Vera. ¿Qué errores puntuales pensás que tiene que mejorar el equipo para los siguientes compromisos? Creo que son errores individuales, porque a los grupales creo que hoy se hizo un buen partido. El primer tiempo por ahí el calor no permitió que tenga mucha intensidad. En el segundo tiempo se hizo por momento dado golpe a golpe. Después nosotros pudimos ponernos en ventaja, pudimos dar el segundo golpe, ¿verdad? Que normalmente ahí ya por el tiempo que es por ahí puede ya cerrar el partido. Estaba controlado el partido, ¿verdad? Porque no tampoco estábamos pasando mal, yo creo que al contrario. Tiene que dar más esfuerzo con el trigo y ya tener que salir más arriesgado. Y bueno, en esta jugada viene el penal, nos quedamos con 10 hombres y viene el gol de Candela. Terminamos nosotros otra vez poniéndonos en esa situación y lastimosamente nos vamos con este empate que creo que hoy no merecíamos ganar. Vamos a finalizar. Termina así la conferencia de prensa de José Arrúa, entrenador del Sportivo Trinidense. A partir de ahora aguardamos la llegada de Arturo Villasanti, el técnico de Tendetario por este sector, Fernando. Así es, Germán. Enseguida pegarnos el grito nuevamente. Ahora la APF también emitió otro comunicado, otra información. El DT Antolín Alcaraz quedará a cargo del seleccionado albirrojo durante su participación en la Conmebol Sub-20 Venezuela 2025. Esto lo informa a través de las redes sociales y también en los grupos oficiales de la selección nacional. Vamos a recordar nuevamente, hace instantes fue cesado del cargo de DT de la selección paraguaya Sub-20. Fernando. Sí, adelante. Y la selección juega mañana su partido. Importante esa información. De hecho, bueno, todo lo ocurrido en los medios por Aldo Dusser, la APF en este caso toma la resolución de sacarlo de la comisión técnica del albirroja. Evidentemente esa paliza, porque hay que decirlo, Paraguay terminó perdiendo 6-0 frente a Uruguay, empezó arrancando 2-1 ganando a Perú, después en la fecha 2 quedó libre la selección, juega ante Uruguay, cae de mala manera 6-0, después ya pasó lo que pasó, se sabe evidentemente, por eso la comisión directiva, los directivos de la APF tomaron esta decisión de cesarlo del cargo, sacarlo del cargo más que nada Aldo Dusser, y como bien decís, mañana dirige a Antolín Alcaraz, que fuera su asistente, dicho de sabe, pasó a Antolín, que tuvo un pasado brillante en la selección absoluta de Paraguay, con un recorrido notable en el fútbol, un técnico de mucho conocimiento como Antolín, y esta oportunidad que tiene de dirigir a la Sub-20, a esta querida selección en esta categoría, recordando, Fernando, que 4 van directamente al Mundial de Chile, van 3 de cada grupo al hexagonal. Paraguay aún, Fernando, podemos repasar la tabla de clasificación, tiene chance aún de clasificar. Si le gana mañana, ojalá se le dé el triunfo frente a la anfitriona, frente a Venezuela. De esa manera va a cosechar 6 puntos Paraguay. Después tiene un partido pendiente frente a Chile, tengo entendido. Por eso es importante, Fernando, si tenés en lo que tiene que ver con el grupo de Paraguay, te repito, el partido de mañana frente a Venezuela, el juego que le queda jugar por Paraguay Sub-20 y esta oportunidad que le brinda el fútbol, repito, a Antolín Alcaraz de asumir la decisión técnica de esta selección Sub-20, Fernando. Así es, Paraguay que va a estar jugando el día de mañana por la fecha número 4 ante Venezuela a las 20:30 horas en el Estadio Metropolitano de Lara.
Actualmente la tabla de posiciones del grupo A, donde está la albirroja, Uruguay es el puntero, al igual que Chile, o sea, comparte la punta con Chile con 6 puntos. La diferencia es que Chile ya está clasificado por ser sede justamente del Mundial Sub-20 que se va a estar disputando en el mes de septiembre. Con 3 puntos están Venezuela y Paraguay, pero Paraguay tiene menos 5, esto por la goleada que sufrió ayer. Ahora está en la 4ª posición y cierra la tabla en la 5ª posición última sin punto alguno, el caso de Perú. El grupo D, Argentina tiene 7 puntos, Ecuador tiene 3, al igual que Brasil. Colombia tiene 1 punto y Bolivia todavía no sumó hasta el momento. Argentina acaba de derrotar 1-0 a Bolivia, con ello es puntero del grupo B. Luego a las 20:30 horas Colombia va a estar enfrentándose ante Ecuador. Así entonces, Diego, el panorama de lo que es el Sudamericano Sub-20. Germán. Gracias, Diego. Escuchamos a Arturo Villasanti, entrenador de Cembetares. Esa adversidad de 2 goles que al final casi lo supieron ganar. Sí, bueno, antes de nada, buenas noches. Realmente fue un partido que bueno, nos iba a doler muchísimo si lo perdíamos. Creo que estábamos haciendo méritos como para poder librarlo y seguir buscando, pero bueno, tuvimos 2 jugadas un poco desgraciadas donde nos hacen los goles. Un tema también a tratar de parte nuestra, pero bueno, gracias a Dios lo pudimos, gracias al trabajo y al esfuerzo que pusieron los jugadores, lo pudimos empatar y estar a punto de darlo bueno. Profe, Aleida Llanovre para Radio Primero de Marzo. ¿Cuál fue la parte positiva del encuentro del día de hoy? ¿Qué es lo que deben de mejorar? Bueno, lo positivo obviamente es la entrega, no haber bajado los brazos, más allá de que todavía estábamos, no estábamos teniendo nuestra mejor forma, pero estábamos tratando de manejar el balón, tratar de llegar por banda, buscar conexiones, un ataque. Pero uno rescata la entrega. Imagínate, 140, estar 2 goles abajo, creo que no cualquier equipo lo levanta. Lo pudimos hacer, el mérito de los jugadores que no bajaron los brazos y contento por eso. Profesor Germán Piñera para Fútbol La Logrande de Radio Monumental. Supongo que una de las cuestiones que ustedes van a tratar acá, lo que ha mencionado, en este caso, para ir a buscar el partido, el otro día usted también resaltaba la actitud, pero para defender un resultado. En el caso de hoy, para ir a atacar y encontrar finalmente. Supongo que eso también lo tiene satisfecho. Y lo otro, quería consultarle sobre los atacantes. Todos entraron de buena manera, uno generó el penal, convirtió el penal, el otro, uno de los cambios también terminó marcando el gol del empate. ¿Qué específicamente le pidió a todos ellos para conseguir el objetivo de al menos llevarse un punto de aquí? Bueno, así mismo, como decir, en el partido anterior nos tocó defendernos un poquito más. Creo que el equipo o el grupo en general está preparado como para trabajar en las 2 facetas. Creo que por momentos hubo muy buen juego y después, bueno, dentro de líneas generales creo que los jugadores, la jerarquía que tenemos, como siempre les digo, los que están en el banco son tan importantes porque son los que rematan el partido o cambian el curso del partido. Entonces tenemos un grupo numeroso, un grupo de muy buenos jugadores, muy buenas personas, que es lo que se nota dentro del grupo y es lo que lleva a que uno se pueda reponer. Para Vicente Cardinal, ¿se puede decir que desde el banco se vino a la remontada porque la actitud, la jerarquía de los ataques, los jugadores de ataque que vos pusiste en el campo de juego hizo cambiar el compromiso a favor del Cementerio, ¿no? Sí, claro, o sea, sabemos que tenemos, en el caso de William Cambia, Jorge Núñez, José Ariel, Marcelo González también, tenemos muchos jugadores de buena trayectoria, de muy buen juego y que sabemos que nos pueden dar un montón de cosas. Nosotros dentro del esquema tratamos de buscar esas variantes
Hoy por el momento, lo vuelvo a decir, se dio muy buen juego y bueno, uno cuando ya ha jugado, trata de lo más ofensivo posible, nos desviamos un poco atrás también, pero tratando de cuidar siempre nuestro juego y no perder la identidad. Usted que está en Élites de Radio 1, después del 2-0 del equipo rival, ¿cuál fue la indicación específica para sus jugadores? Bueno, lo primero es reordenar porque creo que el golpe es duro, hay que asimilarlo lo más rápido posible y lo primero que pedimos fue calma porque había tiempo y quedó demostrado que estuvimos a punto de darlo vuelta, pero tratar de dentro de ese orden tratar de seguir buscando amplitud y obviamente que la gente que entre que pueda entrar bien conectada también es muy importante y creo que eso se dio bien en el partido. Los jugadores que entraron pudieron conectarse, pudieron entender y hicieron un esfuerzo demasiado grande como para poder llevar el partido. Termina así la conferencia de prensa de Arturo Villasanti, entrenador de Tembetares. Aquí fue el segundo y último en hablar aquí en el estadio Luis Alfonso Gianni. Fernando. Bueno, correcto, gracias, muy amable Germán Tigner. Muy bien, los equipos están en el campo de juego. Ya está Recoleta, acá en el Martín Torres, junto al 2 de mayo. Recoleta será o es local en este partido por la fecha 2. Ahí van para los reporteros gráficos en lo que tiene que ver con la toma de la fotografía para el equipo del Deportivo Recoleta. Ya está el árbitro principal, repito. La asistencia de público muy bueno, lo que tiene que ver con el Deportivo Recoleta. Batucada por medio, los cánticos a la derecha aquí de la cabina de Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. ¿Cómo te va, Darío? Buenas noches. Buenas noches, Diego, compañeros, audiencia de Fútbol a lo Grande. Los martes en Farmacias Catedral, 30% descuento con tarjetas crédito Continental de Libre 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Con tus tarjetas de crédito Bancopp tenés 25% ahorro en heladerías de todo el país. Los fines de semana de enero y febrero. Bancopp crece desde la raíz. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Repasamos las formaciones. Recoleta, Falcón en portería, Echeguren, Cardoso, Pereira, González, Ferreira, Romero, Manuel Schupp, Medina, Lucas González y López. Este es el equipo del Canario. Este es el equipo del Deportivo Recoleta, Darío. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bajo la tecnología de COEF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí. Pechuga, lomitos de pechuga y más. Pechugón deliciosamente natural. Por su parte, el equipo visitante, el 2 de mayo, en portería para Servín Rodríguez Sosa. Capitán de equipo, Fernando Díaz Castro. En el medio, Martínez Aragón, que debuta con la camiseta del Gallo Norteño. Aragón, Colmán, Coronel, Fernando Ruiz Díaz y Sanabria. Este es el equipo de Felipe Jiménez, recordando el árbitro de Benítez en el bar, Zulma Quiñones. Este partido arranca el minuto, Darío. En Cel, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000, llevas un Ferrari coleccionable más 95.000, te llevas un modelo a Bluetooth disponible solo en Cel. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 0182755-250 o pluscar.com.py. Recordando que Tembetarí Tridense terminó 2-2. Mañana prosigue la fecha con Luqueño Cerro, 18 horas. Y el juego de mañana, Nacional Libertad 20-30. Secom presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Secom, la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador del Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Va a mover la pelota Recoleta. Va a tocar esa pelota justamente en lo que tiene que ver con esto. Se posiciona el 11 Martínez. Cerca lo tiene Coronel. El árbitro va a autorizar, señoras y señores. Y esto arranca, Darío. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Para todo tipo de riesgo, cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. El árbitro va a cronometrar por en cero. El árbitro Benítez va a tocar la pelota Ferreira. Ferreira va a mover, repito, para el Deportivo Recoleta. Ahora se autoriza el juez y ya juegan en esta segunda fecha Recoleta ante el 2 de mayo. Monumental.
Relata Diego Iván. La pelota sobre mitad de terreno. Viene buscando esa pelota. Rodríguez para el equipo de Recoleta. Pone para Romero. Romero dejando sobre mitad de terreno. Pelota para el fondo. Movió para Luis Cardoso. Sale el capitán de equipo Cardoso. Cardoso mueve la pelota sobre zona derecha. La va buscando Pereira. Domina. Levantó la cabeza. Juega bien. Movió por el piso. Está moviendo la punta derecha. Se va llevando en esa zona. Ferreira domina. Pelotazo al fondo largo. Está marcando Cardoso. Juega. Está marcando para Recoleta. Pelota a un costado. Y es lateral y pertenece al equipo del Gallo Norteño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Minuto 48, Rosario Central está derrotando 2-0 a Lanús, recordando que es titular Agustín Sández. En la banca de suplentes está Enzo Jiménez por el lado de Rosario. Por el lado de Lanús, Ronaldo deja su suplente, Juan Cáceres no fue convocado. Correcto, muy bien la pelota sobre punta derecha, movió la salida, juega Colmán, está dejando sobre zona derecha, está poniendo la pelota para Martínez. Martínez movió por el medio, juega otra vez el 11, levantó la cabeza, juega al medio, movió de primera, el pase largo de Aragón, está corriendo Rodríguez, hay peligro, ataca para la visita, le va a pegar Rodríguez, se acomodó, está marcando sobre punta zurda Medina, otro saca de costado, sector preferencial, punta derecha para el equipo visitante. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. infoserrana.tu.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. La pelota la marca en esa zona, iba jugando, iba marcando justamente López, a ver qué dice el árbitro del partido. Y es el primer tiro de esquina, para el 2 de mayo. Con Caja Mutual ahorra con tu tarjeta de crédito, descuentos de hasta el 35%. Informate en nuestras redes, solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual. Ven y divertite en Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke y más, estamos en el Shopping del Sol. Recordando que Aldo Tuscher dejó de ser el técnico de la Sub-20, asume Antonina Alcaraz y mañana justamente va a dirigir a la selección Sub-20 frente a Venezuela. Este partido va a arrancar 20-30, acá tiro de esquina, corresponde a la visita, le va a pegar a esa pelota Coronel, es un tiro de esquina, pelota en el aire, pelota por elevación, golpe de cabeza, mala marca, sector defensivo Romero, pelota al medio, le pega al hombre del Gallo Norteño, fuerte disparo, le pegó Sosa, seguro el portero Falcón. El comentario de Francisco López es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Recordando que te inventaré Trinidense terminó igualado a 2. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. La pelota, a ver, sobre punta derecha, será saque de costado, extremo derecho, pertenece al Deportivo Recoleta. Va buscando esa pelota y Cheguren. Saque de costado sobre punta derecha, repito, el partido se mantiene 0-0. Movió la pelota Romero, va a perder ahora. Va sobre punta sur, la tiene Castro. Recupera para la visita, colocando bien sobre mitad del terreno. Pelota larga para Colmán, qué peligro. Ataca bien Ruiz Díaz, le va a pegar. Paró jugando bien. Ahí remata al arco, le pegó Falcón. Tremendo disparo. El remate en esa zona de Martínez. Qué tapada de Falcón. Pelota sobre punta derecha, tiene Aragón. Domina bien. Ataca la visita. La pelota larga se fue nomás. A ver qué dice el árbitro. Y es tiro de esquina. Tiro de esquina para el Gallo Norteño. Descárgala, vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Es un tiro de esquina. Le va a pegar a Aragón. Tiro de esquina. Repito, el Gallo busca el primero. Pelota en el aire. El rechazo, pelota sobre punto sur, la viene buscando Castro, después de pegar paró, levantó la cabeza, va a la marca, va buscando esa pelota, Schub, está dejando sobre punta derecha para Recoleta, movió pelotazo largo por el fondo, sobre punta zurda, iba a la marca González, la pelota en costado es lateral, finalmente pertenece al equipo del Gallo Norteño. Fecha número 2 del torneo argentino, minuto 59, Godoy Cruz sigue igualando 0-0 con Sarmiento, en Godoy Cruz arrancó de titular el paraguayo Kevin Barzajú. Recordamos que Aldo Tuscher dejó de técnico de la Sub-20, lo sacaron y mañana dirige a Antonina Alcaraz el partido Paraguay frente a Venezuela, 20-30 para ese cotejo Sub-20, grupo fecha 4 del Sudamericano. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, al asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador, verde o rojo, grasa automotriz, afroca todo, silicona y champú. Bistoni, tecnología en lubricación. La pelota, cuidado, acá hay choque de cabezas aparentemente. Cuidado con esto, el árbitro pide asistencia. El fútbol por ahora está demorado. Cae el hombre de Recoleta, cae el hombre del Gallo Norteño del 2 de mayo. Veremos qué pasa por ahora. Todo está normal. El árbitro observa, mira. El árbitro de este partido, el partido por ahora está 0-0 a propósito. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván.
El partido por ahora se mantiene 0-0. Eso seguro, Chaco. Bueno, se recupera el hombre del 2 de mayo, se recupera el de Recoleta, Peralta, Fondo. Sale Falcón, sale el portero del equipo local aquí en Trinidad. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde rojo, brazo automotriz, abrocatodo, silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228 a las 3-457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Mañana prosigue la fecha 2 con Sportivo Luqueño Cerro, 18 horas el juego de fondo para mañana, fecha 2 Nacional, Libertad en la visera. Este partido va a arrancar 20:30. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decís seguridad y credibilidad, exige Impaco, más de 45 años llevando energía al país. Síguenos en Facebook e Instagram, @ImpacoPY. Repito, mañana Antolín Alcaraz, Antolín, esta brillante oportunidad de dirigir a la Sub-20 mañana. Paraguay frente a Venezuela 20:30 con chances la albirroja. Deberá ganar la Venezuela y la última fecha bien frente a Chile. Si consigue las 2 victorias, Paraguay estará en el hexagonal final. Todo depende de la albirroja Sub-20. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña La Plata. San Justo y Hierro, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro, Ñembú. Línea de venta 0983-309-813. Búscanos en redes San Justo y Hierro. Le va a pegar por el fondo en esa zona Servín. Será y corresponde salida para la visita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo andás? Hola, Diego. El placer de saludarte a vos y a toda la audiencia de la 1080. Vibrante partido en Villa Lisa. Aquí, partido disputado. Todavía no hay un dueño absoluto del encuentro, aunque se lo ve bien parado al 2 de mayo. Correcto, Francisco, la pelota sobre punta sur, saque de costado, zona derecha. A ver, retiene, juega en esa zona. Avanza, seguro, le pegó, tiró, hay peligro. Buscando la pelota López. El rechazo sobre mitad de terreno. Viene buscando la pelota, otra vez Romero. Romero se posiciona, juega bien. Está dejando para Recoleta, pelota al medio, va a la marca, tira Aragón. Aragón jugó sobre la izquierda. Está moviendo la pelota para Sosa, sale el gallo norteño. El comentario de Francisco López es una presentación de estilo campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Sevilla 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. El partido por ahora se mantiene 0-0. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Ron Productos del Bosque, probalo ya. Va saliendo Rodríguez, tiene Rodríguez, paró la pelota, levanta la cabeza, botín derecho, está dejando esa pelota para Sosa. El capitán de equipo movió, juega para Fernando Díaz. Ahí aparece el refuerzo, jugó la temporada pasada en el equipo de Sol de América. Le pegó Díaz, pelota en el aire, viene marcando Cheguren, movió de derecha, la pelota larga, punto derecha. A ver, retiene, corre en esa zona, se va buscando esa pelota Ferreira. Marcó Sosa, gana bien Sosa. El rebote corto, insiste, Recoleta, va al piso, marcando Sosa, pelota al medio, no hay falta. No, dijo el árbitro, sale el gallo norteño en mitad de terreno. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Fecha número 5 del torneo paulista. Palmeiras está igualando 0-0 con Bragantino, minuto 50. En Bragantino de titular Isidro Pita. Palmeiras no está en la lista de convocados. Gustavo Gómez. La pelota sobre punta derecha, saque de costado para el 2 de mayo. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. El partido por ahora, repito, se mantiene 0-0. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parellero Pizza o Pizza probaste y te gusta. En Concasa empresa tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, tejo, aroma, cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historia. Corresponde salida, tiro de portería para el equipo de Recoleta. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Bueno, sigue llegando gente de Recoleta, Francisco. Sí, y afuera mucha gente aún todavía llegando aquí en el Martín Torres. Hay que decir, juega, sí, literal, de visitante el 2 de mayo porque el público canario le hace sentir así. Es correcto, pelota Diego, costado. Sí, señor. En el comentario justamente de nuestro posteo nos indica larga fila esperando para comprar las entradas, no hay sistema, dice. Remata el arco, hay peligro.
No, se salvó Recoleta, pelota sobre la punta derecha. Está corriendo, está ganando en esa zona, se mete bien. Martínez colocó, desvió de cabeza Romero, tiro de esquina para el gallo norteño. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Aprovechemos, Darío, marquemos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. Aragón le va a pegar a esa pelota, tiro de esquina, juega cortito el pase, está dejando muy bien la pelota para Martínez, otra vez para Aragón, amagó, cuidado que le va a pegar, juega, se equivoca ahora, la pelota la marca para López, juega, a ver, la viene buscando sobre punta, paró la pelota, levantó la cabeza, viene jugando bien cortita, insiste Recoleta, pelota de Díaz, corrió, movió, se equivocó, el rebote corto, López le va a pegar, es Ferreira amaga, se mete bien, le puede pegar, colocó punta zurda, González, levantó el centro, la pelota del portero Servín, Francisco. Muy buena la acción en la contra, salió rápido el conjunto de Recoleta, el centro para Ferreira de vuelta que había iniciado esa jugada y finalmente salió Servín a descolgar, llegó rápido, llegó práctico en 3 toques Recoleta en esta última. La pelota por el fondo, el árbitro para el juego. El fútbol está parado por ahora, el Trinidad del juego sigue 0-0. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribe el llamar 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Recordamos que Aldo Dusser dejó de ser técnico en la sub-20. Lo sacaron a Dusser. Paraguay perdió de mala manera 6-0 frente a Uruguay. Mañana juega frente a Venezuela. Antolín Alcaraz dirigirá el partido, repito, sub-20 Paraguay frente a Venezuela. Y este partido va a arrancar 20:30. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Fecha número 3 del Sudamericano sub-20 que se disputa en Venezuela. Grupo B, Colombia está igualando 0-0 con Ecuador en primer turno. Argentina derrotó 1-0 a Bolivia. Muy bien, correcto, Fernando, pelota punta derecha, juega Aragón. Aragón movió cortita Rodríguez. Mueve la pelota, sale el gallo norteño del fondo. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista ahorra de verdad. El partido por ahora se mantiene 0-0. De Inventario Trinidad terminó 2-2. Pelota sobre la punta derecha. Avanza y seguro le va a pegar, levantó, juega bien el centro, el cabezazo en esa zona, buscando bien la pelota González, se fue el balón, llegó ahora Recoleta, Francisco. Otra vez Recoleta, martillando muy de cerca al arco de Servín, muy cerca del arco de Servín en esa última, llegó hace rato con Ferreira, ahora por el otro costado, llegando también con González, por ese costado, le terminó pegando al arco. Llegó Recoleta, otro aviso para el arco de Carlos Servín. Sí, señor, la pelota por el fondo salió, jugó, mueve la pelota, viene buscando esa pelota, Sosa Capendén de que pico, juega bien, pelota sobre punta derecha, juega Rodríguez, paró la pelota, está avanzando, se manda arriba, viene bajando la pelota, juega bien, Schupp, está levantando sobre punta sur esa pelota, Manuel Schupp, sale para Recoleta, Schupp, lo miró, le pegó, levantó el centro, pelota en el aire, tiro de esquina para Recoleta. Los martes son de todo en Punto Farma, 35% de descuento con tarjeta de crédito en productos varios y 30% de medicamentos. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Tiro de gira, pertenece al Deportivo Recoleta. Hay una nafta que entiende todas tus personalidades. Sentir la potencia para ir más lejos. Aditivación que cuida tu motor. Super 97 Petrobras, la nafta que satisface tus necesidades. Llegó la promo como tal. Comprando 3 cubiertas te llevas una regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Le va a pegar a esa pelota López, le pegó para Recoleta, pelota en el aire por elevación, va saliendo sobre punta zurda, juega la pelota Martínez, jugando de primera Rodríguez y otra vez soltó, movió, entregado bien para el equipo visitante, tiene Aragón levantó, qué pelota largo, fuerte esa pelota Francisco López. Demasiado largo el envío allí en esa última, sin poder conectarse el 2 de mayo en este tramo de los primeros 15. Ojo con esta, casi se complicó en esa última Pereira.
La pelota en la punta derecha, a ver qué dice el árbitro. Será saca de costado, punta derecha, porteriza Recoleta. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, no hay acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Mil Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villa Diego Iván. El partido por ahora permanece 0-0. Y su seguro, Chaco. Tempetarí Trinidense terminó 2-2. Cuando nuestras aves albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Short TV, carne 100% chaqueña. Nuestras aves de selección. Short TV, sponsor oficial de la albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota para el fondo. Va jugando en esa zona. Va saliendo lentamente Cardoso. Capitán de equipo. Juega para Romero. Romero jugando sobre punta zurda. Disputa la pelota. Corre el hombre de Recoleta. Le pegó, levantó la pelota arriba. Va al rechazo corto. Va buscando esa pelota Martínez. Sale para el 2 de mayo. Recupera Medina. Ahora soltó otra vez Ruidías. Avanza la visita. Juega al medio. Aragón soltó la pelota dejando a Coronel. Toca la pelota. Avanza la visita moviendo de zurda. Pelota al medio. Va buscando a Martínez. Jugando la pelota por el fondo para Sosa. Toca la pelota el equipo visitante. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fecha número 4 del torneo clausura de la Liga Azteca. A las 22 horas Puebla se enfrenta ante el Mazatlán del paraguayo Luis Totina Amarilla. Recordando que en el anterior partido ante Toluca Totina Amarilla había anotado un gol. Muy bien, pelota al fondo, salió Castro, movió la salida. Castro tiene para el gallo norteño. Está pegadita a la raya, juega bien, movió por el piso, juega otra vez para Castro. Se conectó en esa zona con Coronel, jugando la pelota en zona media. Insiste, recupera bien, pelota suavecita para Ferreira. Juega para el fondo para Luis Cardoso. La pelota de Cardoso, juega el capitán. Está moviendo para Pereira. Sí, Francisco. Está caído Colman del otro lado en el 2 de mayo. Por eso termina parando Derry Benítez ahora. Va a verificar la situación. Hay partido parado aquí en Trinidad. Correcto, muy bien. Mañana prosigue con Luqueño Cerro. Primer turno, 18 horas y de fondo 20:30 Nacional Libertad. El comentario de Francisco López es una presentación de estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago unido Sebellalamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. El partido por ahora permanece 0-0. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Directo Experience. No Romportín Frutos del Bosque. Probalo ya. La pelota al medio, sale Cardoso, juega Luis, baja la pelota para Recoleta, moviendo sobre punta zurda, entrega para Medina. Medina tiene, juega al medio para Romero, va al 5, levantó la cabeza, juega con ese pelotazo largo al fondo, arriba sobre zona derecha, está parando Coronel, juega al medio, movió para Martínez, tiene Martínez el 11, otra vez juega la pelota para Pereira, Pereira para Cardoso, toca la pelota Recoleta. Rima Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General Día 640, teléfono 496-553, signos en Instagram como Bemay Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocida como Sanjion pasó a llamarse KGM. Seguía @kgm.paraguay.oficial, representa Automoto. La pelota para Sub, levantó, marcó en esa zona. Díaz, saque de costado para la visita. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Y la pelota para Romero, tiene Romero, para una pelota, juega para el fondo su arquero. Le va a pegar lentamente Falcón, se acomoda Falcón, juega sobre el costado izquierdo, se posiciona, buscando bien cortita la pelota Cardoso, va el capitán de equipo Luis Cardoso, domina, pasó la frontera, campo rival, juega de zurda, está entregando para Zoom, la pelota sobre punta zurda, avanza el equipo canario, pelota sobre el costado izquierdo, corrió, ganó en esa zona, se metía Ferreira, cuidado con esta, la marca de Rodríguez, pelota al centro, hay golpe de cabeza, dejó correr Cardoso, tiene Romero, juega la pelota en costado, lateral para el gallo norteño. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En un nivel más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos, ingresa a unive.edu.py. El partido por ahora se mantiene 0-0. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. A ver, la pelota al fondo, movió la salida, tiene Díaz para
para el Gallo Norteño. Va a colocar esa pelota Díaz. Levanta la cabeza, juega bien. Movió de zurda. La pelota nada para Castro. Está marcando sobre punta derecha. Presiona la salida Martínez. Saque de costado. A ver qué indica el juez. Y pertenece lateral para 2 de mayo. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que elimina inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. El partido está 0-0, Darío. Encontrá lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamarnos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barraleta, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto en Villa Acá en el Martín Torres, el partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. La pelota al medio, va corriendo Ruiz Díaz, paró la pelota, cae, falta, comete Ruiz Díaz, cayó López y será tiro libre para el equipo canario. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo de garantía de Electropar. El partido, Francisco. Hasta aquí el 0-0 justificado porque ninguno de los dos tiene la claridad necesaria como para terminar de hacer daño. Impreciso el 2 de mayo, poco usual verlo así, tan impreciso de mitad de cancha para arriba, y trata de articular mucho mejor parado Recoleta ahora en este momento de partido. Saque de costado, sector defensivo, pertenece al 2 de mayo. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Misión de ofertas en esto: paleta de cerdo al kilo 19.950, pan de vino de stock el kilo 9.900 guaraníes. Válida en todos los locales de supermercados Stock. Repito, mañana prosigue la fecha con Sportivo Luqueño, Cerro Porteño, 18 horas. El partido de fondo para mañana. Nacional Libertad, 20:30. El verano que te mereces con Farmacia Catedral. Viaje para 2 personas, más de 60 premios, estadías, vales y mucho más. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Planea tu viaje con tarjeta de crédito Bancopp de hasta 18 cuotas sin intereses para conocer los destinos que soñaste. Bancopp crece desde la raíz. Aldo Tusser dejó de ser de técnico sub-20. Aldo Tusser lo sacaron. Mañana dirige Antonín Alcaraz. El partido de Paraguay ante Venezuela, 20:30. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bajo la tecnología Ecoefo, congelación rápida de manera individual. Las presas no se pegan entre sí. Pechuga, lomitos de pechuga y más. Pechugón deliciosamente natural. Y la pelota por arriba, golpe de cabeza, la marca de Castro, dejando cortita por mitad del terreno. Juega la pelota el equipo de Recoleta. Está parando Echeguren. Domina bien. Movió de primera para Coronel. Otra vez a la derecha. Amagó González. Se va a escapar o no. Saque de costado. Finalmente pertenece a la visita. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000. Llevas un Ferrari coleccionable más 95.000. Te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. En Plus Car, los repuestos que tu vehículo necesita: neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital 0182755-250 o pluscar.com.py. El jueves se cierra la fecha 2 con Guaraní General Caballero, 18 horas y de fondo Ameliano Olimpia, 20:30 para el jueves. Secon presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras podés ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota, punta derecha, marca en esa zona. Se iba la marca Díaz, Fernando Díaz. Lateral, punta derecha en ataque. Pertenece, repito, saque de costado, punta derecha para Recoleta, saque lateral. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MED, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA, infoserrana.edu.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. ¿Te gusta el partido, Francisco López? Hasta aquí, diputado, trabado, hay que decir. Si vamos a la estética, poco. Pero si vamos a la lucha, a la refrega, hay mucho de eso en el partido. La clave está en la media cancha. La pelota para Sosa, juega bien al medio. Deposita la pelota dejando cortita sobre mitad de terreno. Va parando la pelota, Colmar fue Aragón. Juega la pelota sobre punta derecha Rodríguez. Otra vez movió para Sosa. Sosa jugó sobre punta izquierda, baja la pelota, juega la salida. Está dejando para Fernando Díaz, ex Sol de América. Fernando colocó, juega pelota por arriba, va por el piso, está marcando Rodrigo. Viene bajando la pelota Aragón. Aragón para el Gallo Norteño, pelotazo largo. Llega el compañero, paró la pelota Rodríguez. La tiene, domina bien. Va a levantar. Levantó nomás, pelota larga al fondo. Corrió Cardoso, marca el defensor de Recoleta, juega su arquero. Le va a pegar, cuidado con Falcón, pica en área, se complicó el arquero. Falcón corrió, se complicó, va por el piso. Pide falta, ¿qué pasó, Francisco? Le terminan dando falta a Falcón
menos mal para Recoleta porque salió Falcón de su arco, amagó y picó para adelante y picó larga esa pelota. Después le terminan cometiendo infracción en la persecución por quedarse con la posición. Recibió la infracción, respira Recoleta en este susto. Correcto, muy bien, cerquita del minuto 25, el partido sigue 0-0. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, productos suizos, calidad papasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentir la verdadera confianza. Y la pelota sobre punta derecha, corrió, se manda arriba, viene bajando esa pelota, el jugador en esa zona, corriendo bien. Aníbal Soma, está jugando ahora a la derecha, Francisco. Sí, pero que apareció por el medio y muy bien el 31, Schupp. En este caso tiene buen recorrido, tiene buen quite, es bien de marca y ahora aparece por la derecha. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El partido por ahora está 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Golpe de cabeza de López, pelota al medio, marca el Gallo Norteño, juega el 2 de mayo, juega la pelota de Fernando, domina bien, pelota sobre mitad de terreno, está dejando cortitas para Aragón, pone bien esa pelota de primera, baja Romero, recupera para el Deportivo Recoleta, está moviendo sobre punta zurda, va moviendo bien esa pelota, dejando para Ferreira, primero llegó González, a ver, le pegó, tiró, remate cruzado fuerte, creo que desvió el arquero, no, dijo el árbitro, tiro de portería, Francisco. El árbitro termina dando saque de portería, pero para mí la toca Servín. Aldo González se soltó muy bien por la izquierda, fue ganando terreno, midió el arco y sacó ese remate rasante. Rozó las manos, literal, rozó las manos de Servín. Esa pelota ahora desde el saque de arco para el 2 de mayo, respira el equipo Pedro Panino. Pienso lo mismo que vos, tocó el arquero. Para mí tocó el arquero, debió ser córner. Muy bien. Tiro de portería, pertenece al Gallo Norteño. La Caja Mutual regala a sus usuarios su agenda 2025. Puedes retirarla en Casa Matriz más 5 en nuestras redes o llamando al 218-4000. Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsononline.com. El partido por ahora, repito, 0-0, Darío. Descarga la Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja el app de Ecopetrol y aplicarle. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. La pelota sobre punta derecha, saque de costado, va buscando esa pelota Echeguren, saque lateral para el equipo canario. Estamos aquí en el Martín Torres junto a Francisco, junto a Pablito en la parte técnica con los compañeros. Por ahora 0-0, con el trabajo de Jorgito Casal, de Jorge Niño Sosa. Tembetaré, el trinidense terminó 2-2. Mañana prosigue la fecha con Luqueño Cerro y de Fondo Nacional Libertad. Energigas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, el asterisco 450. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Pistoni para el mantenimiento de tu moto o tu camión tractor Pistoni. Pegos al 098-319-720. Conoce más en pistoni.com.py. Le pegó González fuera del área. Fuerte disparo cerca del punto izquierdo, Francisco. Pero va avisando de a poquito Recoleta, pausa para tomar agua y seguramente Felipe Jiménez va a usar este tiempo para reordenar al equipo, porque sí, es un desconocido 2 de mayo hasta aquí, no puede hacer pie dentro de lo que es el partido, dentro de lo que es este primer tiempo aquí. Recoleta mejor, le falta calibrar puntería a Recoleta y sobre todo la tranquilidad en los metros finales. Está muy ansioso para definir el que llegue el primero. Tiene mejor la pelota Recoleta que el 2, es superior, no se encuentra. Hay demasiadas imprecisiones en el equipo de Pedro Juan Caballero. Correcto, muy bien, aprovechemos y vamos contigo, Darío. El comentario de Francisco López es una presentación de estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Recordamos, ¿te parece, Fernando, en esta pausa en los comunicados? Primeramente comunicado justamente en lo que tiene que ver con la salida de Aldo Dussel y luego el otro comunicado a PF, haciéndose cargo de la selección Antonio Alcaraz. Tenemos esos comunicados para dar lectura. Fernando. Así es, señor. Hace instantes, hace una hora aproximadamente, la Asociación Paraguaya de Fútbol sacaba el comunicado, mejor dicho, informando el cese de funciones del entrenador Aldo Dussel al frente de la conducción técnica de la selección masculina sub-20. Luego, minutos después, daba la comunicación que Antolina Alcaraz quedará a cargo del Albirroja Sub-20 durante el desarrollo del Sudamericano en Venezuela. Y también la información de último momento, Ramón Martínez intimó a Olimpia
en APF a pagarle una deuda de más de $280.000. Esto sería por salarios y premios atrasados. La notificación llegará a Olimpia en las próximas horas. Bien, el comunicado oficial de la APF, que hace rato lo leía ya, Fernando, pero uno repasa y dice: la Asociación Paraguaya de Fútbol informa al cese de funciones del entrenador Aldo Duscher al frente de la conducción técnica de la selección paraguaya masculina sub-20. Luque, 28 de enero de 2025. Lo que me llama la atención es lo escueto. O sea, no hay muchas gracias por este servicio y deseamos al profesor Aldo Duscher. No, es bastante cortito, es ni las gracias. Es directo. Es directo, es conciso y me parece que tiene que ver mucho con las dos situaciones. La derrota, que cayó goleado Paraguay ayer, y las declaraciones desafortunadas. Sí, señor. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto en Villa, Diego Iván. El partido por ahora permanece 0-0. Eso seguro, Chaco. Tiro libre para Recoleta. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, tu camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Cliente 92, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. Muy buena respuesta de público, repito, del equipo Recoleta acá. Muy buena asistencia del hincha de Recoleta acá con los bobos y platillos en sector preferencial. Una manera de decir, está en el sector preferencial, las plateas, por decir otra cosa, da igual. Lo cierto que están apoyando justamente al equipo. Muy buena concurrencia, repito, de los hinchas de Recoleta. La pelota al medio salió Rodríguez para el 2 de mayo. La marca de López, pelota sobre punta derecha. Dejó correr esa pelota Sosa, saque de costado para la visita. Decir seguridad y credibilidad exige Impaco, más de 45 años llevando energía al país. Síguenos en Facebook e Instagram, @ImpacoPY. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Inventarí Trinidense terminó 2-2. San Justo y Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro. Ñembulín, venta 093-309-813. Buscanos en redes San Justo y Hierros. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. La pelota, punta derecha, corre Echeguren. Está marcando, gana Echeguren. Pelota sobre punto sur. Se mandaba en esa zona Martínez. El árbitro dice que será falta y estilo libre. Rápidamente movió la salida. Insiste el gallo norteño, no pasó nada. La marca de Romero, juega Romero, pierde esa pelota, juega al medio. El rebote Ruiz Díaz, toca bien ahora 2 de mayo. Pone la pelota Martínez. Hay peligro, ataca bien sobre punto zurda. Se mete, paró, Castro levantó, juega sobre la izquierda. Está moviendo para Aragón. Aragón le pegó. Fuerte disparo, probó Aragón, Francisco. Era una buena para el 2 finalmente, porque parecía que era más para terminar la jugada al remate de Aragón, pero va perdiendo altura, venía fuerte, con potencia, terminó cayendo sorpresivamente, pero lejos del arco de Falcón, 1,5 metros, que tomó la precaución, miraba esa pelota. Aquí se sacudió un poco el 2 de mayo al que le cuesta llegar hasta el área. La pelota al medio, a ver, la tiene, recibe en esa zona, va soltando la pelota, juega bien González, Hugo sobre punto zurda, puso la pelota para Medina, Medina movió para Ferreira, sostiene, ganó Ferreira, corrió, no pasó nada, insiste el otro González Lucas, la marca de Díaz, el rebote para Medina, le va a pegar Medina, ¿la puede pegar o no? Se va a equivocar ahora, jugando bien sobre zona media para la pelota Aragón, Aragón movió sobre punto zurda, corre, se manda arriba, insiste el gallo norteño, se mete bien Zanabria, corrió, falta y hay tarjeta, Francisco. Para Romero, que fue al piso contra Aragón para tratar de robar esa pelota de atrás. La falta lo venía tomando y la primera amarilla del partido para Lucas Romero. Correcto, muy bien. Tiro libre para el 2 de mayo. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baño y periferia y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria sea Cobreplex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y compromiso con Magro. Llama al 021-518-03.000. Cobreplex, la mejor opción para tus proyectos. Señoras y señores, tiro libre para la visita. Unisal C Central España 330 San Lorenzo, filiales en Ambaray, Capeteito, Agua, Coronel Oviedo, Villarca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos por el hierro, piso, probaste, ¿te gusta? La pelota para Ferreira, ganó Ferreira para Recoleta, Ferreira cambió
la marca de Aragón, golpe de cabeza, juega Rodríguez, la recupera Sosa sobre la punta derecha, sale Sosa. Sosa tiene, juega bien, pelota cortita para Martínez. Martínez tiene el chiquitito otra vez para Sosa. Sosa pone bien, pelotazo de Rodríguez. El centro largo, zona derecha, corre, viene bajando esa pelota Pereira. Pereira sale para el equipo canario. Jugó sobre punta derecha, pone para Echeguren. Otra vez, buscando bien esa pelota Pereira. Juega muy bien para Cardoso. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Liga Mexicana, torneo clausura, fecha número 4. A las 22 también juegan América y Atlético San Luis, esperando planilla oficial para ver si es tenido en cuenta o no Richard Sánchez. ¿Te fijaste en la mascota de Recoleta? El canario. Apareció el canario. Sí, porque están queriendo sacar el mote de funebrero, que no le gusta a mucha gente. Mote con el que se lo conocía en los años 60, 70 a Recoleta, y aparece con nueva marca, se puede decir, el canario. De hecho, está la mascota en este escenario. A ver, pelota de Ferreira, le pegó, mal remate, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro, Chaco. Baila Francisco, el canario, Sí, sacándose foto. Está bailando el canario. Sí, señor. Muy bien. Tiro de portería para 2 de mayo. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, que ladrillo, teja, grama, cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizar Paraguay. El partido por ahora se mantiene 0-0. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambio todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzá siempre con Kenton. Correcto, muy bien. Gracias, Darío. Pelota para Castro. Juega bien. Pelota sobre punta zurda. Castro soltó. Se va a equivocar. Pelota sobre mitad de terreno, zona media. Insiste. Sale el 2 de mayo. Pelota al fondo. La va buscando Díaz. Fernando movió para Sosa. La pelota al capitán. Sosa tiene. Juega sobre punta derecha. Tecando cortita. Pelota Rodríguez. Le va a pegar la pelota. Juega bien. La pelota la era al fondo. Insiste. Movió para Martínez. Otra vez Rodríguez. Va buscando esa pelota al 4. Insiste. Ganó. Se mete bien. Se escapó de Medina. Corrió. Gana Medina. Es lateral y pertenece a la visita. Desde los Peños de la Maza Mendoza, que acopas un brindis por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no has asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbos S.A. Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Correcto, muy bien. La pelota larga. Cuidado con esta. Se le va la pelota a González. Saca de costado para 2 de mayo. Pollos frescos y congelados. Ventas al pro mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Se escribió al llamar 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mañana prosegue la fecha con Luqueño Cerro. 6 de la tarde de fondo para mañana Nacional Libertad 2030. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Con puntos Parma, un viaje para 2 personas, 40 mini vacaciones, 12 aire acondicionados y más. 30.000 guaraníes de compra y acumulas un cupón. Vivir el verano con Punto Parma. Saque de costado, el sector defensivo pertenece al Gallo Norteño. Pelota, golpe de taco. A ver qué indica el juez y otro saque de costado, punta derecha. Va buscando la pelota Castro. Saque de costado, repito, el partido por ahora se mantiene 0-0. Recordando que Tembetarí Trinidad se terminó 2-2. Pelota larga. Viene buscando Aragón. Le va a pegar. Juega para Castro. Movió pelota en costado y otro saque de costado para el Gallo Norteño. El comentario de Francisco López es una presentación de estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Cebellálame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Va la marca. Tiene. Le puede pegar Colmán. Juega para Martínez. Cuidado con esta. Le pegó. Probó el arco. Fuerte disparo, Francisco. Bueno, Matías Martínez sacó el remate de derecha en un partido hasta aquí mal jugado por parte de ambos, muy acelerado. Es cierto, le pone muchas ganas Brian Ferreira, que juega como extremo por la derecha. Es rápido, es veloz, pero muy acelerado, exageradamente acelerado, diría, para tocar, para buscar a sus compañeros. Y tanto aceleramiento termina siendo contraproducente para el equipo porque carece de precisión. Arriba Recoleta, que está haciendo mejor las cosas en este momento. Estamos llegando a minuto 38 de la parte inicial de este compromiso. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Toque Experience. No Ronfortín Productos del Bosque. Probalo ya. La pelota a la punta derecha. Avanza el equipo de Recoleta. Pelota zona derecha. Está buscando Schupp. Pone la pelota para Echeguren. Echeguren tiene
pelota al medio. Insiste, movió para López, le va a pegar, dejó de taco. Qué buena jugada, Romero le pegó, mal remate. ¿Qué pasó, Francisco López? Bueno, le pegó a cualquier parte. Gran acción. Muy buena la de Schupp para zafar de la marca en espacio reducido en la punta derecha hacia el córner cuando ya estaba apretado por las dos líneas prácticamente. Termina metiendo un buen centro atrás. Allí apareció Lucas Romero y le pegó mal arriba, afuera, en la más clara de este primer tiempo para el canario. Repito, el partido está 0-0 cerca del minuto 40. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Minuto 40, Sudamericano Sub-20, fecha número 3, Grupo B. Colombia sigue igualando 0-0 con Ecuador. En primer turno, Argentina derrotó 1-0 Bolivia. Correcto, la pelota sobre punta zurda. Va por el medio, juega en esa zona Aragón. Aragón dejando cortita, movió para 10. Le va a pegar Fernando, juega la pelota, levanta la cabeza. Botín izquierdo. A ver qué hace con esa pelota, juega para Sosa. La pelota de Sosa. Sosa amagó, se escapó. Insiste, punta derecha. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros. Acto indica Diego Iván. El partido 0-0. Hizo seguro, Chaco. La pelota en zona derecha y de vuelta se pone, corrió. Ganó González, fondo de cancha. Marca Castro. Pelota el sector zurdo, digo. Insiste, juega. Está dejando pelota al medio. Sale el 2 de mayo del fondo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Hay una nafta que satisface tu faceta. Superpotencia para conquistar cualquier camino. Super aditivación. Super 97 Petrobras, la nafta que satisface todas tus personalidades. Y las cosas que tiene el fútbol, ¿no, Diego, Fernando? Argentina le metió 6 a Brasil, y le metió 1 a Bolivia. O sea, si uno va al silogismo, puede decir que se defendió mejor, mucho mejor Bolivia que Brasil, que la canariña. Es verdad, la pelota punta derecha, va buscando esa pelota, Schupp le va a pegar a Pereira, le va a pegar, le pegó. Golpe de cabeza, marca Sosa. El rebote pertenece a Aragón. Movió para Ruiz Díaz, pone la pelota Aragón. Aragón juega Ruiz Díaz, pelota larga al fondo, sale marcando Cardoso, Francisco. Lo mató con ese pase, la tiraron redonda y la devolvió una piedra allí en esa Aragón. Es lo que le está pasando al 2 de mayo, que está refugiado atrás ahora, se juega en su territorio, cerrando doble línea de 4 allí para el 2 de mayo, que no tiene claridad en salida. La pelota para Schupp, baja la pelota, juega para Echeguren, levantó centro, tiró, va con el pecho, juega en esa zona, el hombre del Gallo Norteño, la pelota larga, va buscando bien, se vete Aragón, cuidado con esta, pidió Ruiz Díaz, ganó, qué pelota, juega bien, busca el primero la visita, esta zona punto zurda, a ver domina, le va a pegar un Aragón, tiene, se acomodó, jugó, levantó Ruiz Díaz, la pelota al centro para el portero Falcón, Francisco. Sí, porque no llegó Ruiz Díaz en esa, pero que bien la armó Aragón en esa última, corriendo, armando y muy bien la contra. Ahora sale Medina para Recoleta. La pelota a propósito de Medina. Medina perdió, ganó, pelota en costado, marcó Rodríguez, saque de costado para Recoleta. Y para repasar la campaña de Argentina en el Sudamericano Sub-20, ya lo decían, goleó 6-0 a Brasil por la fecha 2, igualó 1-1 ante Colombia y el día de hoy derrotó 1-0 a Bolivia. Acá hay tarjeta para quién, para Sanabria. Para Sanabria, el 20. Amonestado, pintado de amarillo, el hombre del 2 de mayo. Muy bien, tiro libre para el Canario. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Y parece que va a ser una temporada de vuelta. Digo, ojalá esté equivocado por el bien del 2 de mayo. Pero parece que va a ser una temporada de vuelta donde va a mostrar una cara jugando de local y otra completamente distinta jugando de visitante. Aquí, hasta aquí, un, para mí, desconocido 2 de mayo en Trinidad. Correcto, lo dijo Francisco López acá. Tiro de portería a propósito para el 2 de mayo. Mil Empeños, venta joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Carvalhal, Concepción, Mil Empeños. Cuando nuestra sala albirroja coincide, disfrutamos distintos sorteo y carne 100% chaqueña. Nuestra sala de selección, sorteo y bife, sponsor oficial del albirroja. Mañana prosegue la fecha con Luqueño Cerro.
en cancha del 12 de octubre, 18 horas y de fondo para Nacional Libertad. 20-30. Ataca en esa zona. Ferreira tiene Ferreira. Juega, pide López. Movió, levantó el centro. Va la pelota pasada al otro González a Luca. Y será tiro de portería. Es tiro de portería. ¿Qué pasó? ¿Cómo viste, Francisco? El centro pasado al segundo para Recoleta. Llegaba en esa Sanabria. Le pega, pero pega en el defensor y de vuelta en el rebote terminó pegando en el propio hombre de Recoleta. Por eso la salida desde fondo con Carlitos Servín. Reposición para el 2 de mayo. Otro susto para el equipo de Pedro Juan. Cerquita del minuto 45. Minuto 92, Rosario Central está derrotando 2-1 a Lanús por el torneo argentino, mejor dicho, fecha número 2 en Rosario Central. Titular Agustín Sández. En la banca de suplentes está Enzo Jiménez. En Lanús ingresó en la etapa complementaria al inicio del segundo tiempo Ronaldo de Jesús. La pelota punta derecha, ataca, se mete, González le pegó. Servín protegiendo, atrapa la pelota, seguro el portero del Gallo Norteño. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocida como Sanjion pasó a llamarse KGM. Seguí @kgm.paraguay.oficial, representa Automoto. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica El partido está 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. La pelota sobre punta derecha, movió Rodríguez, tiene para el equipo del 2 de mayo, pelota sobre punta derecha, está marcado en esa zona González, juega al medio, movió para Sanabria y te pone para Sosa, levantó, tiró, pelotazo al fondo, largo arriba, va buscando la pelota Rodríguez, va buscando esa pelota Ruiz Díaz, dejó a Aragón tiene, cuidado, le va a pegar, le pegó, tiró, fuerte, leco del posto derecho, Francisco. De lo más importante Aragón en el 2 de mayo, aquí terminó sacando este remate que se le termina abriendo finalmente a 2 metros del arco de Falcón, pero se sacudió después de largos minutos el 2 de mayo. La pelota al fondo, sale Pereira para Recoleta, levantó, si no juega la pelota al medio, movió para González, cayó falta, pita el juez, tiro libre para el equipo local. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Zika y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas, asesorate al 021-289-6000, tu casa con Zika queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Y a poquito va terminando la primera parte, acá en el Martín Torres, pidió la pelota, Sosa tiene, González pierde ahora, otra vez recupera Sosa para el Gallo Norteño, le pegó, tiró, pelota arriba con el petaco, juega al medio, tira Aragón paró la pelota, buenísimo Aragón, tiene gira con esa pelota, todas las pelotas van para él, el que abre juego para el Gallo Norteño, jugó esa pelota, juega bien, dejando Colmán, levantó, tiró, pelota larga, punta zurda, se metía en esa zona Martínez. ¿Qué pasó, Francisco? Y hay que acompañarlo a Aragón, porque así como decías, es muy bueno, es el que maneja los hilos en el ataque del 2 de mayo, cuando él aparece el 2 de mayo en ataque, en ofensiva. Hay que rodearlo mejor porque cuando busca compañía nunca le devuelven la pared. Va a la contra, insiste ahora Recoleta, pelota para Suma, le va a pegar a Maga, Ferreira, finalmente Ferreira con la pelota, pierde en esa zona, gana ahora Suma, pone la pelota, se lleva en esa zona, al campo de juego se va al balón, finalmente es lateral y pertenece a Recoleta. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Siguiendo con la fecha número 2 del torneo argentino, resultado final de 0-0 entre Sarmiento y Godoy Cruz. En el equipo de Godoy Cruz fue titular Kevin Parsahut, fue cambiado a los 74 minutos. Acá corresponde el tiro de esquina, será tiro de esquina para el equipo de Recoleta. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Unive, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. 47-37 de la parte inicial, tiro de esquina. Recoleta busca el primero, le va a pegar a esa pelota el jugador Ferreira, está para pegarle, le pegó, tiró, pelota en el aire, el cabezazo defensivo, el balón va a caer por la media cancha, corre Mati Martínez, la pelota para Mati Martínez, tiene pierna ahora, la marca de González, saque de costado para el Gallo Norteño. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, llámanos al 021-576-828, Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos, Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco Arreo, Primavera, Concepción. El partido está 0-0, Darío. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad
calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que elimina inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Minuto 48, recordando que este Betaré Trinidense terminó 2-2. Encontrar lo que buscas en un solo lugar, aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llámanos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Mañana prosigue la fecha con Luqueño Cerro de Fondo Nacional Libertad. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy, para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, edificables. Cordeiro con respaldo y garantía de Electrobar. Señoras y señores, termina primer tiempo, fecha 2 del torneo Apertura por ahora. Recoleta y el 2 de mayo empatan 0-0. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo, ¿qué digo? Con Francisco. Lo que pasa es que me mandó un mensaje Ricardito, tranquilo. Saludos para Ricardo. Francisco López, el comentario en una presentación de... Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellálame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Señoras y señores, aquí justificado 0 para Recoleta, 0 para 2 de mayo. En este entretiempo, en un partido que si miramos y buscamos brillo, si buscamos la estética, carente de eso, este primer tiempo. Pero sí mucha entrega, sí mucha refriega en el medio, balones disputados, hay que decir. Se terminaron anulando y opacando ambos, aunque mejor Recoleta. Si buscamos un protagonista, el que tomó las riendas del partido o quiso pasar al frente con pelota en pie, manejando el volumen de juego, ese fue el conjunto canario, el conjunto de Recoleta, que está haciendo de local aquí en el Martín Torres. Y realmente a mí me terminó de sorprender el poco volumen de juego, la poca tenencia, la poca idea de juego también, hay que decir, de el 2 de mayo. Que vino como para terminar de cortar el juego, salir rápido y hacer... Tiene un libreto, pero no lo cumple. Lo que decíamos, vino con la idea de cortar y salir rápido en transición, con intensidad, con la gente que tiene rápida por los costados, el caso de Martínez, de Colmán, de Ruiz Díaz arriba, Coronel que se suma también, pero demasiado impreciso y demasiado desconectado. El que mejor apareció fue Aragón, me parece, en este equipo del 2 de mayo. El que le da fútbol, el que genera fútbol, fue Aragón justamente del 2 para este equipo de Felipe Jiménez. Y del otro lado, mucho aceleramiento, decía. Le falta mayor sociedad también porque llegó muy bien Aldo González, está haciendo un partido interesante. Llegó muy bien Lucas González también. Aldo y Lucas, los dos González, jugando buen partido. Lo veo acelerado a Ferreira, que es rápido, que es picante, que es peligroso, que encara, que no hay que descuidarse de Brian Ferreira. Pero lo veo también con el mismo denominador común, con eso de estar acelerado y la imprecisión. La imprecisión arriba es lo que a Recoleta hasta aquí le está impidiendo pasar al frente en este partido. Porque la pelota la tuvo, porque la pelota la trabajó, porque por momentos fue protagonista y se adueñó mejor del partido, decíamos, con un Lucas Romero que tiene buen quite, con un Schupp que es la primera vez que lo veo y que tiene mucha intensidad en la marca también. Interesante lo de Schupp. Echeguren eligió los momentos para subir, para lanzarse al ataque. Atrás sobrio lo de Pereira y Luis Cardoso, hay entendimiento ya entre el 3 y el 4, entre Luis Cardoso y Marco Pereira. Pereira que juega por derecha, Cardoso que juega por izquierda. Marcelo Medina que elige también, al igual que Echeguren, en los momentos el otro lateral izquierdo para pasar al ataque en esta defensa que presenta hoy el conjunto de Recoleta. Así las cosas en este 0-0 aquí en Trinidense, donde uno busca una situación de mano a mano con el arquero Carlos Servín y no la encuentra. Sí aproximaciones, muchas aproximaciones de Recoleta. Uno busca un mano a mano con Falcón, una tapada vital de Falcón y no la encuentra porque tal cosa no ocurrió. El 2 al 2 le costó llegar a profundidad y las veces que llegó a profundidad no fue preciso. Por eso el 0 justificado entre ambos aquí
en este escenario del Martín Torres. Recordando que se está dando otra vez de vuelta empate, en este caso, para lo que significa ese primer partido, y decíamos una victoria que parecía consumada de Trinidense, minuto 40, ganaba 2-0 y se le termina de escapar el 2-2 en un final emocionante. Aquí otro empate en este arranque de la jornada 2. Vamos a escuchar entonces, aprovechando este tiempo también, ya que no hay goles por repasar, al comisario Rolando Méndez, que tiene que ver con el jefe de eventos deportivos en el departamento central, en este caso el departamento central y el departamento de policía, que va a estar a cargo mañana de la seguridad. En un estadio pequeño, un partido grande, un partido de complejidad desde la seguridad, y atentis también a las indicaciones para los hinchas que van a ir. Los de Luqueño, que tienen que manejarse por el lado de Uruguay, de Areguá, digo bien, y los de Cerro Porteño, que tienen que ir y manejarse por el lado de la ruta 2, la ruta internacional. Así que atención a las recomendaciones también de seguridad y todo lo que conlleva este espectáculo. Mañana en Itagua juegan Sportivo Luqueño, Cerro Porteño en de Luis Salinas. Lo escuchamos al comisario Rolando Méndez, jefe de eventos deportivos en Central. ¿Cómo te va, comisario Rolando Méndez? Arturo Rubín, muy buenos días. Estamos a las órdenes. Gracias, comisario. Contanos, comisario, jefe de eventos deportivos en Central. Partido de mañana en Itagua. Control, antes, durante, después. En la convocatoria que va a ser Luqueño, porque Cerro dispone de 400 entradas, más no. Puede haber gente afuera, antes terminado el partido. ¿Cuántos efectivos policiales, comisario Rolando Méndez? Contanos. Así mismo, Arturo. El operativo va desde 3 horas antes del encuentro deportivo, o sea, desde la mañana en sí luego. El control va en la zona aledaña al estadio, que va a ser en la cancha del 12 de octubre, y se empieza desde la mañana temprano. Y el operativo luego, cuando se movilizan los aficionados de ambos clubes. El del Sportivo Luqueño se le va a trasladar por un lugar que ya utilizamos el partido pasado. Salió perfectamente este operativo. Y para la gente de Cerro vamos a utilizar la entrada principal, que sería sobre TI-02. Se cuenta con 250 efectivos de prevención más tácticos y técnicos, que serían casi 500. Y el control, comisario, a la gente que va ingresando, el control, contanos, personal digo. El operativo empieza acá en la ciudad de Luque. En los aficionados del Deportivo Luqueño se le hace un control antes de que aborden en los vehículos que se van a movilizar. También para la gente de Cerro Porteño el mismo operativo. Comisario, la recomendación principal en el trayecto es que la gente de Luqueño venga por el lado de Areguá, por atrás, ¿verdad? Y la gente de Cerro por la ruta 2. Sí. Eso es lo más simple para explicar a la gente, ¿verdad? Y la salida lo mismo, o sea, que el hincha de Luqueño regrese a Luque por el lado de Areguá y el hincha de Cerro por la ruta 2, para evitar que se encuentre. Así mismo está el operativo para el día de mañana. Así mismo como usted está diciendo. Claro, por el lado de Patiño, entonces que vaya y regrese la gente de Deportivo Luqueño. Sí, Luque salen de acá de la zona céntrica de Luque, van por las residencias Patiño, y después un camino alternativo que da detrás mismo de donde van a estar los aficionados de Luqueño. Y para la gente de Cerro es por ruta 2. Perfecto, entonces queda claro. La salida es la misma manera. La salida de la misma manera, entonces queda claro también para los hinchas que nos están escuchando. Y al momento del ingreso recién subía un comunicado del Club Deportivo Luqueño que los locales tienen que tener algún distintivo. Eso también les comentaron a ustedes que controlen, o sea, que sí o sí el hincha de Luqueño lleve alguna camiseta, algún gorro, alguna bandera, porque según el comunicado no van a entrar de otra manera. Entiendo que esto tiene que ver para evitar filtraciones de visitantes.
Así mismo. Con atuendo que vaya con los colores del Sportivo Luqueño. Y del lado de Cerro, el tema de la murga, ¿se va a poder ingresar o no la gente de Cerro o solo con, así sin banderas? Salió un comunicado de la prohibición de parte del Club Deportivo Luqueño para el tema de bombos y también banderas. Comisario, a mí me preocupa el post partido. Por lo general es ahí donde ocurren los incidentes. En la previa y dentro, por lo general llegan bien controlados, pero es después ya aprovechando que cae la noche. Ese post partido, ¿cómo está planificado dentro de lo que es el tema de seguridad? La misma salida va a ser ruta 2, va a haber un acompañamiento caravana policial como vienen haciendo, y por el otro lado también va a ser por el otro lado saliendo por Areguá Patiño, ahí esa zona va a haber patrullera, la gente va a poder ir, el hincha común va a poder ir tranquilo. Mismo operativo en la salida acá de la ciudad de Luque, también donde se aglomeran la gente de Cerro Porteño, se va a hacer los controles, ida y vuelta. Y la gente puede acudir sin ningún inconveniente. Comisario, otra cosa que le quiero preguntar, porque a veces pasan los partidos, y más todavía que es horario pico, la gente va a estar regresando para Itahualpa, Caraí, los que trabajan hacia este lado. No se prevé que alguna de las calzadas o la ruta esté en parte cerrada, sino que el tránsito va a ser normal. Se escolta a los colectivos de Cerro, ingresan, pero no se va a parar en ningún momento el tránsito de la ruta, ¿verdad? No, tránsito normal. Porque esa es la preocupación a veces de la gente que se encuentra con esos colectivos. A veces los mismos barras paran el tránsito como para ir pasando. O sea, no debería suceder esto, atendiendo con un horario complicado y la gente va a estar de salida hacia Itaguay y alrededores, ¿verdad? Así mismo. No hay ningún inconveniente en ese sentido. Se le va a acompañar hasta desde su lugar de partida a aficionados de ambos clubes. Al finalizar el partido, el mismo operativo. Comisario Rolando Méndez, muchísimas gracias por tu tiempo. Ahí vamos a estar en 12 de octubre mañana, el jueves. Gracias, muy amable, comisario. Arturo, a las órdenes, saluda a vos y a tu amable audiencia. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Así pasaba entonces las palabras del comisario Rolando Méndez, quien habló hoy al mediodía sobre el tema seguridad del compromiso que van a estar protagonizando, mejor dicho, el día de mañana los equipos de Sportivo Luqueño y Cerro Porteño. El juego va a estar arrancando a las 18 horas. También mañana otro cotejo, Libertad versus Nacional, a las 20:30 horas en el estadio Arsenio Rico. Va a estar oficiando de local el conjunto de la Academia, que la próxima semana tendrá su compromiso a nivel internacional, Copa Libertadores ante Alianza Lima. El jueves se cierra la fecha número 1 con los compromisos entre Guaraní y General Caballero de Juan León Mallorquín en el Estadio Municipal de Carapeguá a las 18 horas. Arbitraje principal de David Ojeda. Los asistentes Guido Miranda y Nadia Weiler. Cuarto árbitro Álvaro Jiménez. En el bar estará Fernando López y asistente bar Cristian Sosa. Y luego Sportivo Meliano versus Olimpia, nuevamente en el Estadio Luis Salinas a las 20:30 horas. El arbitraje principal será de Mario Díaz de Vivar, los asistentes Eduardo Britos y Héctor Medina. Cuarto árbitro César Rolón. En el bar estará Juan López y asistente bar Milciades Saldívar. Fernando. Sí, adelante, señor. Muy bien, estamos de retorno acá junto a Francisco López. Fernando, una cuestión muy puntual, atento a los cambios, porque estamos con Francisco, estamos al otro lado, enfrente, en caso que haya cambios acá en este partido, Francisco, ¿verdad? Sí, que nos queda al otro lado y que en este caso muchas veces se nos dificulta por la posición. Pero estamos atentos, mi querido Diego. Es así, Francisco López, muy bien, está en el campo de juego, está el Deportivo Recoleta. Estamos esperando por el 2 de mayo que aún no pisa la cancha. Darío.
Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Misión de ofertas en stock: paleta de cerdo del kilo 19.950 guaraníes. Pan de bien a stock el kilo 9.900 guaraníes. Valía en todos los locales de supermercados stock. Los martes en Farmacias Catedral, 30% de descuento con tarjetas crédito Continental. Delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Con tu tarjeta crédito Banco obtenés 25% de ahorro en heladerías de todo el país. Los fines de semana de enero y febrero, Banco crece desde la raíz. Bueno, acá le estamos, gracias Darío, le estamos viendo al presidente Luis Vidal, presidente Recoleta, sacándose fotos, está recorriendo. Está haciendo una historia, parece, para Instagram. Estaba filmando Luis Vidal, siempre con la gente de Recoleta. Realmente hay que aplaudir porque el equipo canario trajo mucha gente realmente, unas 200, 300 personas en un solo sector de la cancha que yo me tocó ver de cerca allí recién y cuando llegaba también hace rato. Una cantidad importante de público que vino desde el barrio Recoleta. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar sin modificaciones tanto Recoleta como el 2 de mayo de Pedro Juan. Vamos a ver la pelota, Ruiz Díaz. Va a arrancar la etapa final de este partido, señoras y señores, y se juega segundo tiempo. Continúa relatando Diego Iván. La pelota sobre punta izquierda, va saliendo Díaz para el equipo del Gallo Norteño. La pelota para Fernando, jugando bien por el piso, movió esa pelota, está moviendo sobre punta zurda, pelota encostando, es lateral para Recoleta. Consigue con leche La Pradera en su presentación, sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bajo la tecnología de Coefo, congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí, pechuga, lomitos de pechuga y más, pechugón deliciosamente natural. Pelota al medio del peligro, tira Aragón, juega bien, balón sobre punta zurda, moviendo la pelota para Coronel, levantó la pelota, rechazo de un defensor de Recoleta, como viste, Francisco. La primera de peligro, si salió con otra actitud, al menos aquí, cuando va Recoleta. Cuidado. También. Sí, señor, espérame, Francisco, sí, señor, efectivamente tiene sub, levantó para Recoleta, paró González, juega, le va a pegar a esa pelota, amagó, tiró Ferreira, le pegó. ¿Qué pasó, Francisco López? Lo que pasó en todo el primer tiempo con Ferreira, con Brian, demasiado acelerado para resolver. Aquí terminó bajando la pelota de pecho Lucas González para Sanabria y después el centro a nadie. No tenía un destinatario fijo. Ese balón terminó levantando y en la anterior, en las del 2 de mayo, apareció muy bien Coronel para soltar el centro. El rebote porque no llegaba Ruiz Díaz. Aproximó con peligro el 2 en el arranque del segundo tiempo en la anterior. Muy bien, Francisco, pelota sobre zona izquierda. A ver, la tiene, juega en esa zona. Está corriendo, ganó, falta, pita el juez y será tiro libre. Y pertenece finalmente a Recoleta, tiro libre. Incel, por cárgate cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable, más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth. Disponible solo en Shell. En Plus Car, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 0182755-250 o pluscar.com.py. Señor, el partido está 0-0, correcto, Darío. Pelota para Castro, tiene Castro, jugando pelotazo largo al fondo, corrió, viene buscando a Falcón, sale Falcón para el equipo del Deportivo Recoleta. El comentario de Francisco López es una presentación de estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060, Fleming. La pelota al fondo, a ver, la tiene, juega lentamente Falcón, no soltó aún la pelota Falcón. Ahora sí. La pelota pone por el piso. Le va a pegar Falcón, le pegó, tiró. El pelotazo largo por arriba. Arriba sobre mitad del terreno, golpe de cabeza. Pelota a la punta zurda, sale López. Jugando bien cortita. Esa pelota al medio, sale Sosa. Sosa movió, la viene buscando Aragón. Aragón deja la pelota para Sanabria, jugando punta derecha. Pone la pelota a Rodríguez, corrió, falta, lo tocan. Tiro libre para 2 de mayo, Francisco. Sí, aquí una falta evidente cuando intentaba la salida al 2 de mayo. Lo terminó de tocar en esa. Aldo González es el infractor en esta última, clarita frente al árbitro, que me pareció que iba a sacar la amarilla y después se la guardó Derlis Benítez. Correcto, señor, acá tiro libre para la visita. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, Frutos del Bosque, probalo ya.
Correcto, pelota, a ver, sobre mitad de terreno, zona media. Sale Fernando Díaz, la pelota para el 2 de mayo. Fernando Díaz tiene movido por el piso, se equivocó. La pelota la marca, corre Ferreira y peligro. Cuidado con Recoleta, cuidado con Recoleta. López puso pelota al medio, la marca de Sosa. Está dejando la pelota por mitad de terreno. Juega el balón para Aragón. Aragón juega para el 2 de mayo. Pelotazo largo, el fondo se mete Mati Martínez. La pelota para Martínez, qué jugada, qué jugada. El Gallo, arriba al centro, tiró. Arriba la pelota, seguro Falcón atrapa la pelota. Secon presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tu compra puedes ser el ganador del Amarok 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Avanza Recoleta Fútbol Club. Falta, pita el juez. Tiro libre para el Canario. Piensas en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Imposerrana.edu.be. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena lo ha elaborado con dedicación desde 1942. Reiteramos la información, dejó de ser técnico de la selección sub-20 Aldo Tusser. Dejó de ser técnico de la sub-20, mañana dirige Antolín Alcaraz el partido Venezuela-Paraguay sub-20 y ese cotejo va a arrancar 20-30. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recupera la calidad papasa. Con Caja Mutual ahorra con tu tarjeta de crédito, descuentos de hasta el 35%. Informate en nuestras redes, solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual. Cerquita del minuto 5 del segundo tiempo, Darío. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. Descargala, vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. La pelota al medio. A ver, tiene, juega el hombre Recoleta. Pide falta. El árbitro ahora sí. Pitó la falta al piso. López y es amonestado el hombre 2 de mayo, Francisco. Bueno, y va a tener un tiro libre muy bueno Recoleta en esta. Aragón el amonestado. Aragón con la amarilla, entonces Iván López se soltaba. Buen tiro libre que va a tener el Canario. Es correcto, es correcto. Tiro libre para Recoleta. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Virgo Iván. El partido está 0-0. Eso seguro Chaco. Le va a pegar esa pelota López, tiro libre, señoras y señores, repito, por ahora el partido está 0-0 entre Recoleta y el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Vamos a ver el Canario y el Gallo. ¿Se entendió? El Canario y el Gallo. Le pegó López, pelota en el aire, cabezazo. La tiene González, colocó de zurda, va al centro. No pudo Lucas, en otro González. La marca dentro del área. Insiste, pelota a mitad de terreno, zona media. Otra vez ataca ahora el 2 de mayo con Castro. Castro puso bien, se equivocó en el pase. Está marcando Pereira para Recoleta. Levantó para Lucas González. Bajó de cabeza, se equivoca. Viene Colmán, juega la pelota. Rodríguez toca el 4, busca la salida para el equipo del 2 de mayo. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. ¿Duelo de qué dijiste? ¿Tuviste bien, Francisco? Duelo de plumíferos. Porque el Gallo y el Canario, ¿no? Sí, señor. Muy bien, excelente, Francisco. La pelota sobre punta zurda. La verdad tiene, domina Castro. Le va a pegar, colocó sobre punta zurda. Falta ahora. El árbitro pita tiro libre para 2 de mayo. El comentario de Francisco López es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Llegó. Señoras y señores, tiro libre. Recordando que Trinidense terminó 2-2 con Jorgito Casal, con Jorge Nino Sosa desde Villaliza. Ahí estuvo en la parte técnica Damiane. Estuvo en la parte técnica. Aquí estamos con Pablito. Estamos con Francisco, con los compañeros. Por ahora 0-0. Recoleta 2 de mayo en el Martín Torres. Siguiendo con lo de hace rato nada más, Diego. Hago mía tu frase, mejor dicho. ¿Se entendió? Así mismo es. Tiro libre, pertenece al Gallo norteño. Vi el verano más frío con los nuevos acondicionadores de directo que Experience. No Ron-Fortin Frutos del Bosque. Probalo ya. La pelota arriba, al centro, pelota, no pasó nada. Golpe de cabeza defensivo. Pelota sobre punta derecha, va al medio. Cuidado con esta contra para Recoleta. Cuidado con esta contra. Si la hace, viene gol, Si la hace, viene gol. Pelota pifió. Le robaron a Ferreira. Francisco se devoró. Muy bien Sanabria para recuperar esa pelota para el 2 de mayo. Volvió, retrocedió, ocupó el espacio y terminó cortando una contra que era
4 contra 2. Ojo con esta. A ver, tiene esa pelota para Mati Martínez, fondo de cancha, marcó Echeguren. No pasó nada. Saque de portería para Recoleta. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de billete 92, comunicador 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aflocador, silicona, shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Vos sabés que lo veo demasiado acelerado a Recoleta. Ya en el primer tiempo le decía que esa era una característica de este equipo, que termina queriendo jugar rápido. Una cosa es jugar rápido y otra cosa es jugar acelerado. Aquí va el 2 en esa última, sin complicaciones para el portero Falcón finalmente, pero decía, está confundiendo de idea porque termina en la contra entregando pelotas o pases fáciles. Eso ocurre por la ansiedad, por el apuro, que tiene la pelota y trata de tener y trata de jugar. Sí, el equipo de Recoleta es interesante en la idea. Cuando aquí va de vuelta, a ver si resuelve bien. Avanza Recoleta, López colocó, se equivocó Francisco, se equivocó. Y es lo que te digo, allí, en la resolución de la jugada, donde tiene que ser claro, donde tiene que haber alguien que pare la pelota y que haga un tiempo y que diga, bueno, ahora voy a habilitar a mi compañero, ahí se termina apurando. No siempre jugar de primera es lo mejor. Hay que hacer un tiempo, muchachos. La pelota al medio, a ver, tiene, gira en esa zona, se manda arriba, Schub, colocando la pelota sobre la punta zurda, avanza Recoleta, pelota en el aire, se mete Ferreira paró, llegó primero el defensor Pedro Juanino, seguro Servini, piden tiro de Gina, no dijo el árbitro, Francisco. No salió esa pelota, seguro Servín, y Castro también cerrando en el segundo palo en su posición, porque se metía Brian Ferreira. Cayó un hombre del 2 en este momento, creo que es Ruiz Díaz. No, Ruiz Díaz está allí. A ver, o puede ser Colmán. Creo que es Colmán. A Martínez lo veo por el otro lado. Colmán entonces el hombre caído. Que no le extrañe, digo, bueno, a mi gusto, Alejandro Silva, para poner la pausita, Diego, porque, reitero, no siempre se puede jugar de primera acelerado y rápido. Podría ser Ale Silva para tranquilizar, para jugar allí en el medio, en la media cancha o por derecha para este equipo, pero para darle algo de pausa y de respiro a Recoleta. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro Chaco indica Diego Iván. El partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. Atento, Fernando, por favor, porque hay cambios en 2 de mayo de Pedro Juan. Estamos de frente justamente, muy difícil. Aparte, la numeración no se ve de buena manera, para decirlo, en la camiseta del 2 de mayo. Por eso estamos atentos y ahora estamos con información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. A ver, Fernando. Se preparan para ingresar con la camiseta número 30, Fabricio Brenner, y con la camiseta número 18, Ronald Domínguez. Ahí estamos llevando. 18. Así es, deja el campo de juego el número 11. Matías Martínez. Brenner y 18, Ronald Domínguez. Otro es Tacuaré. Ronald Domínguez. El otro cambio, decía. ¿Quién se retiró? Martínez. ¿Y quién es el otro? Te confirmo el campo. Te confirmo el breve, Diego. Bueno, ingresaron Brenner, el 30, 18 para Domínguez. Se fue Martínez, le falta el otro. Le falta el otro cambio. Pelota al medio, sale Castro marcando. Saque de costado para Recoleta, punta derecha. Decir seguridad y credibilidad exige Impaco, más de 45 años llevando energía al país. Y no en Facebook e Instagram, @ImpacoPY. La plata empeño con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 53 locales, ingresa a laplata.com.py. La pelota al medio, va buscando esa pelota lentamente, buscando bien Sanabria, jugando sobre punta zurda. La marca en esa zona para Recoleta. Está jugando el sector izquierdo. Va buscando lentamente Medina. Baja bien pelota al fondo. A ver, la tiene, juega Cardoso. La pelota de Luisito Cardoso, juega para Falcón. San Justo y Arros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perfecto socorro. Y en línea de venta 0983309-813. Buscarnos en redes San Justo y Arros. Crystal House, aportación, colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Saque de costado, punta derecha, Echeguren. Saque de costado, responde justamente Recoleta. La marca en esa zona, iba jugando, iba marcando Coronel. Pelota por la media cancha, viene buscando esa pelota sobre
punta zurda. Moviendo pelotazo largo, se mete Ruiz Díaz. Primero llegó Pereira. Pereira baja para Falcón. Va por el fondo Portido Recoleta. Juega otra vez esa pelota para Echeguren. Va por el medio, pelota a mitad del terreno. Al fondo va el balón. Será finalmente tiro de portería para el Canario. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 72-555-333. Cantabria sea Cobreplex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comago. Llama al 021-518-03000. Cobreplex, la mejor opción para tus proyectos. Llegó. La pelota larga, seguro para Servín. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Le pasamos, Francisco, los cambios se fueron. Martínez y Aragón. En el 2 de mayo ingresaron Ronald Domínguez con el 18 y Brenner con el 30. Sí, Darío. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrilleros Pizza. Pizza, probaste, ¿te gusta? Estamos atentos, Fernando, porque va a modificar Recoleta. 2 cambios prepara el técnico de Recoleta, González. La pelota sobre mitad de terreno. A ver, la tiene, juega en esa zona Coronel. Jugando por mitad de terreno, zona media. Pone la pelota para Sanabria. Va dejando a Rodríguez. Moviendo bien. Toca la pelota el gallo norteño y peligro. Rodríguez tiene, colocó. Vuelve a ganar. Esta zona punta derecha va a colocar el centro. Amagó, se metió, colocó, no pudo en esa zona. Marca el defensor Cardoso. Juega para Recoleta. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrilleros Piso. Probaste, ¿te gusta? En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillos de Cabrama Cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Vamos a ver los cambios, justamente a ver si autoriza. No, esperamos un ratito, dijo el juez. Después se autorizan los cambios. Pelota sobre punta derecha, el partido está 0-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Decía, el partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. Mucho de lucha, ahora sí se van a hacer los cambios para Recoleta. Sí, se van a hacer los cambios. Ahora autoriza el árbitro. 3 cambios. Ojo, 33 se va Aldo González. El 20 ingresa Alejandro Silva. Muy bien. Después Silva. Se va López. Se va Matías López. Ingresa con la camiseta número 6 José Espínola. ¿Y el otro? Ahí estamos observando. El 7. Ingresa con la camiseta número 7 Iván Salcedo. ¿Quién se fue? Se fue el número 15 Marcelo Medina. Brillante. Darío. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. La pelota, remata el arco, le pegó mal Ruiz Díaz. Tiro de portería en Pertenece Recoleta. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kenton. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. Pereira. Bueno, estamos viendo el mismo partido con González. Decíamos que ese equipo necesita a alguien para manejar la pelota. Alejandro Silva fue directamente a ubicarse como un doble 6 allí en la media cancha para a partir de ahí empezar a administrar el juego de Recoleta. La pelota para Recoleta, avanza el Recoleta, remata el arco, corrió, juega Salcedo. ¿Qué pasó? Tiro de gira. ¿Qué pasa, Francisco? Y reclaman de que, a ver, da córner el árbitro, offside ahora. Se retrotrae todo, ya no vale la acción. En esa última. Y el árbitro dice, espera, porque los de Recoleta están reclamando una situación inusual dentro del área. Ahora terminó por autorizar, ya se repone. Sin peligro para Recoleta en esta última. Muy bien, pelota al fondo, sale la visita. El comentario de Francisco López es una presentación de estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido Cibellala en 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. La pelota para Espínola, baja la pelota sobre punta zurda. Está dejando para Salcedo. Salcedo levantó, tiró golpe de cabeza, marca esa pelota. Insiste el gallo norteño. El balón sobre punta derecha. A ver, la tiene el Mati. Viene buscando la pelota sobre la derecha. Jugando la pelota Brenner. Fue Brenner. Corrió la marca de Romero por el
el cuerpo, se le va la pelota a ver qué dice el juez. Será finalmente tiro de esquina para la visita. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Probalo ya. Señoras y señores, tiro de esquina rápidamente corresponde al Gallo Norteño. Repito, el partido por ahora está 0-0. Recordando que Tembetarí Trinidense terminó 2-2. El árbitro va a autorizar. Le va a pegar esa pelota justamente Coronel. Le va a pegar tiro de esquina. El Gallo Norteño el 2 de mayo busca el primero. Se defiende Recoleta. Llegará el gol. Llegará el gol del visitante. Vamos a ver. Pelota en el aire, cabezazo. No pasó nada. Pelota en costado. Insiste, dejó correr esa pelota. El hombre del 2 de mayo, saque de costado, punto derecha. No te elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Se escribió llamar al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Rodríguez para el saque de costado. Rodríguez, saque de costado, repito, corresponde al 2 de mayo. El partido por ahora, repito, está 0-0. La pelota larga, marca Romero, baja el 5. Otra vez deja la pelota Rodríguez, dejando el puntín, pelota en costado. Sale en esa zona Romero para el Recoleta. Jugó de primera, pelota en zona derecha. Va buscando la pelota. Insiste por el medio, corrió. Baja la pelota Alejandro Silva. Juega sobre punta, zurda para González. Pelota al medio. Recupera el Gallo Norteño. Balón para Brenner, corrió. Insiste, punta derecha, ganó. Se escapa bien. Falta, pita el juez. Tiro libre, Francisco. Buen tiro libre que va a tener el 2 de mayo al borde del área y tiene gente grande el 2 de mayo. Ya va Pedro Sosa a ubicarse dentro del área central. Ya lo tiene también a Fernando Ruiz Díaz allí. Tiro libre para el Gallo Norteño. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Espérame un ratito, Darío, espérame para marcar el tiempo de juego. Tiro libre, señoras y señores. Le va a pegar a esa pelota Coronel. Está para pegar a esa pelota, tiro libre. Repito, busca el primero, el 2 de mayo. Se defiende el Canario. Se defiende Deportivo Recoleta y hay cambio, ¿eh? A ver, estaremos atentos con Fernando. Pelota en el aire. No pudo Echeguren. Insiste. Pelota al medio. Marca. Sale del fondo. Juega la contra. Y la va buscando Ferreira. Ferreira para Recoleta. Corrió. Insiste. Viene buscando la pelota sobre punta derecha. Va al 36. Es Ferreira. Domina Ferreira. Corrió. Está marcando en esa zona. Buscando la marca Sanabria. Y gana bien. Se equivocó. Pelea Silva Alejandro. Juega para Ferreira. Está sobre punta derecha. Vuelve a ganar. Pelea Echeguren. La pelota sobre punta derecha. Vuelve a ganar. Insiste. Levantó el centro. No pudo no pudo pegar a esa pelota. Ferreira tiene, levantó. Y la marca del hombre del Gallo Norteño, Francisco. Y llegó desordenado y todo. Recoleta con 2 pelotas dentro del área en esta última. Ojo. A ver, insiste, pero no pasó nada acá. Marca Castro, sí, Francisco. Bueno, y decíamos que desordenado y todo porque cayeron 2 centros desde el mismo sector. Derecha para el ataque de Recoleta. El primero rechazado, el segundo también, pero con mucho peligro. Aquí va Recoleta. Insiste Recoleta, Medina. A ver, la tiene, colocó, va. No pudo pegarla en esa zona. González, atento al arquero, Francisco. Aquí llegó de vuelta. Tercera llegada consecutiva de Recoleta, que está apurando. Quiere desnivelar, quiere pasar al frente el conjunto canario. El partido por ahora 0-0. Los martes son de Itaú en Punto Farma, 35% de descuento con tarjetas de crédito en productos varios y 30% en medicamentos. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itaú, a su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Mañana prosigue la fecha con Luqueño Cerro. 18 horas y de Fondo Nacional Libertad 20:30. Hay una nafta que entiende todas tus personalidades, sentir la potencia para ir más lejos, aditivación que cuida tu motor, Super 97 de Petrobras, la nafta que satisface tus necesidades. Llegó la promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. A ver, se va Colmán y se va Ruiz Díaz. El 9, ¿quién es? Y el 13, Fernando. Ingresa con la camiseta número 9, Sergio Vareiro. El jugador con la camiseta 13. Número 13. Me vas a corregir si es correcto el cambio. El 13, el que ingresa. Vamos a ver por quién ingresa. Ahí es un defensor. Estamos esperando. Ahí está. En el medio va a jugar. El 13, ¿quién es?
número 13, no me aparece. Ronald Cornet es el que ingresa. Ah, perdón, correcto. ¿Qué número tiene Cornet? Ronald Cornet tiene la camiseta número 8. Correcto. Ronald es Cornet, correcto. camiseta número Correcto, 8. muy bien. Es Cornet, el otro es Vareiro. ¿Quiénes se fueron, Fernando? ¿Tenés? Te confirmo en breve. Bueno, muy bien. Darío. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. Cuando nuestra soy la albirroja coincide, disfrutamos distinto. Short TV, carne 100% chaqueña, nuestras aves de selección. Short TV, sponsor oficial de la albirroja. Estamos con la información. Informa personal, si tenés cualquier personal, te duplicamos todo. Se fueron Ruiz Díaz y Colmán. Ingresó entonces Cornet por un lado. Y por el otro lado, Vareiro en Deportivo Recoleta. En Villeta contamos con zona residencial con salida rutas importantes, no hay acceso sur, con al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Perdón, se fueron en 2 de mayo. Ahora el 31, Schupp, se va Schupp. ¿Quién ingresó, Fernando? Estamos esperando acá justamente para observar. Ingresó con la camiseta número 9, Jesús Cáceres. ¿Y se fue Schupp? Sí, se fue el 31. Manuel Schupp ingresó con la camiseta número 9, Jesús Cáceres. Cuarto cambio en Recoleta Fútbol Club. Buen partido de Schupp. Mostró cosas interesantes, mucha intensidad y mucha disputa en el medio sobre todo. Va siempre a la fricción, va siempre a recuperar la pelota. Muy bien. Está el 9 Cáceres en el Deportivo Recoleta, minuto 24. De May Flores, conocer los 365 días del año, las 24 horas, General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como B May Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanjion pasó a llamarse KGM. Seguí @KGM.paraguay.oficial, representa Automoto. Ganó, Silva se mete, pica larga, se elevó la pelota. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. Tembetarí Trinidense terminó 2-2. Olvídate los metales oxidados aplicados. A ver, espérame. Alejandro Silva colocó. No pudo pegarla esa pelota. Sí, Darío. Olvídate los metales oxidados, aplicar, convertir y dejarlos como nuevo, impermeabilizar, reparar, y proteger. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. La pelota sobre punta zurda. A ver, Ratine juega en esa zona. Cornet jugando bien sobre el extremo zurdo. El centro por arriba de Coronel. Pelota al medio. Va la marca. Tiene Deportivo Recoleta. Balón para Espínola. Y en el 6. ¿Qué pasa? Hay un hombre caído, Francisco. Ferreira, que corre, está ahogado, quedó de tanto que corrió, todo lo que corrió Ferreira, pero corrió mal, y lo digo desde el punto de la crítica constructiva. Tiene que aprender a hacer una pausa, porque en 3 o 4 ocasiones salió la contra y él no mira a quién acompaña, él va para adelante, es como el correcamino, ¿no? Va y cuando llega y se encuentra solo, dice, bueno, tengo que retroceder toda la jugada, y termina retrocediendo, poniendo un pase para atrás de 30 metros y no es productivo. Cuando uno termina exagerando con la velocidad y no va a ningún lado. Diego. Señor. Se prepara con la camiseta número 29 en Recoleta, Hugo Sandoval. Le dio el empate el partido pasado. Sí, señor, goleador. Sandoval, correcto, Sandoval. Va a ingresar Sandoval entonces en el Deportivo Recoleta. Por ahora el partido está 0-0. El comentario de Francisco López es una presentación de estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Unidos y Bellena 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Señoras y señores, ahora corresponde tiro libre para el 2 de mayo. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Romportín Productos del Bosque, probalo ya. Tiro libre, el árbitro va a autorizar, le va a pegar Cornet a esa pelota, tiro libre. Repito, el partido por ahora está 0-0. 0-0 por ahora, estamos en el Martín Torres. Cerca del minuto 28 de la etapa final de este compromiso. Le va a pegar a esa pelota y buscándole primero la visita. Se defiende Deportivo Recoleta. Ya se prepara Sandoval para ingresar en el equipo canario. Es tiro libre. El árbitro va a autorizar. Autoriza, va el árbitro ahora. Hay un hombre caído en el piso. Se demora la ejecución, Francisco. Otro hombre caído y otro cambio en el 2 de mayo. También se apura el cambio en este momento.
es un defensor, es el lateral por derecha, tengo entendido. Puede ser Díaz. El jugador caído es el número 4, Osmar Rodríguez. René Rodríguez. Bueno, se va a ir René Rodríguez. René Osmar Rodríguez. Sí, señor. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Se va Lucas González, el 11. Ingresa Sandoval, Francisco, en Recoleta. Sí, el goleador. Decíamos, se fue entonces Lucas González, goleador de la intermedia. Los dos marcaron en el partido anterior. Y aquí, ¿quién ingresa por Rodríguez? Juan Feliu, camiseta número 35. Juan Feliu. Habitual titular en la temporada anterior. Así es. De esta manera ambos equipos ya completan los 5 cambios correspondientes y también utilizaron 3 ventanas. Muy bien, informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Le va a pegar corneta y esa pelota, tiro libre para el 2 de mayo, pelota en el aire. Va a rematar el arco, se le va al arquero, gol. Sosa, gol. Del 2 de mayo, gol del 2 de mayo de Pedro Juan Sosa, se mete dentro del área el capitán Pedrito Sosa. Algo pasó con Falcón, que reclamó algo, el arquero del Deportivo Recoleta, creo que se le fue esa pelota, tenía controlada el balón Falcón y aparece Sosa para poner el primero de la visita. ¿Sabe cómo está la cosa? 2 de mayo le gana Recoleta por 1-0. Monumental. Y aquí aparece como un delantero Sosa, metido en el área para el tiro libre. Allí la confusión, el enredo. Un centro que cae desde la derecha, arco norte de este estadio Martín Torres, aquí, donde termina anticipando y metiendo muy bien, aprovechando el desorden, aprovechando el enredo. Sosa pone la cabeza, la manda al fondo. Todo Recoleta protestando la acción anterior de que terminaba molestándolo al arquero. Aparece Sosa muy bien allí, mete la cabeza y el primero del partido lo hizo el defensor. La visita gana 1-0 aquí en Trinidad. Momento del gol. 29 minutos, segunda etapa. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. 2 de mayo, la visita gana por 1-0. Y su seguro, Chaco. La marca de Castro, pelota punta derecha, saque de costado para el Deportivo Recoleta. En un NIVE, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula accionará para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Gana 2 de mayo por 1-0. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota al saque de costado pertenece al equipo Pedro Juanino. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Encontrar lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Y la pelota arriba, pelota por elevación. Vamos a ver. La tiene en esa zona. Está corriendo Ferreira, ganó, colocó. Marca en esa zona Díaz. La pelota punta zurda pertenece ahora en esa zona. Saque de costado para el gallo norteño. En Erimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barras, letas, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. 2 de mayo está ganando el partido por 1-0. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo de garantía Electropar. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. Diego. Señor. Habló tras su desvinculación con Diario Le, el ex DT de la selección paraguaya sub-20. Estamos hablando de Aldo Duscher y dice no arrepentirse por lo que manifestó el día de hoy
en los diferentes medios radiales. Muy bien, acá amonestado Alejandro Silva. Será saque de costado para el 2 de mayo. Visión de ofertas en stock, paleta de cerdo al kilo 19.950 guaraníes, pan divino stock el kilo 9.900 guaraníes, válido en todos los locales de supermercados stock. El verano que te mereces con Farmacia Catedral, viaje para 2 personas, más de 60 premios, estadías, vales y mucho más. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. ¿Justifica la victoria de la visita, Francisco? Sí, pudo aprovechar los errores de Recoleta en zona defensiva y con fuerza. Hasta aquí picoteó primero el gallo al canario Diego. Es así como dice Francisco López. Pelota a la punta zurda, saque de costado para el 2 de mayo. Planea tu viaje con tarjeta de crédito Bancopa hasta 18 cuotas sin intereses para conocer los destinos que soñaste. Bancopa crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. La pelota sobre punta zurda. A ver, Martínez juega Castro Bobbio para Cornet. Se le va la pelota a Cornet, se le fue nomás, pero finalmente se desvía esa pelota en un hombre deportivo Recoleta. Tiro de esquina. Bajo la tecnología de Coepeo, congelación rápida de manera individual, las fresas no se pegan entre sí. Pechuga, lomito de pechuga y más. Pechugón deliciosamente natural. En Shell por cárgate cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth. Disponible solo en Shell. Es tiro de esquina, pelota sobre punta zurda, le va a pegar Cornet. Cuidado con esta. Es un tiro de esquina. El árbitro va a autorizar. Minuto 34 de la etapa final de este partido. Tiro de esquina por ahora. Está ganando el gallo norteño. Gana con gol de su capitán Sosa. Gana por 1-0. Pelota en el aire. Cabezazo. Gol. Gol. Vareiro. Gol. Me va a confirmar Fernando. Gol. Del 2 de mayo, Sergio Vareiro, correcto. Sergio Vareiro llegando de cabeza, Sergio Vareiro. Llega el gol para el 2 de mayo. La pelota cae al poste derecho del arquero Falcón y pasa a ganar. Vuelve al frente, de hecho está ganando, pero sigue arriba el marcador. Llega el segundo el 2 de mayo. Freddy, ¿qué digo? Sergio Vareiro el segundo. ¿Sabe cómo está la cosa? El 2 de mayo le gana Recoleta por 2-0. Monumental. Y conoce su casa, sí, porque aquí jugó mucho tiempo para Ameliano, principalmente, que hacía de local. Acaba de entrar hace 10 minutos en el partido y aquí metió muy buen cabezazo Vareiro. Lo deja pagando allí al portero Falcón. Nada que hacer para el portero de Recoleta. Buen cabezazo, buen testazo de un centro que termina pasado. Aparece allí, en este caso, Sergio Vareiro, para dejar su sello y para salir festejando. Centro que vino de la izquierda, cabezazo a la derecha del portero Falcón. 2-0, gana el equipo Pedro Juanino. Momento del gol. 34 minutos, segunda etapa. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 36 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El 2 de mayo le gana Recoleta 2-0. Y su seguro Chaco. La pelota arriba, pelota para el fondo, sale, viene buscando Cardoso. Cardoso movió, se equivocó, pelota sobre punta derecha, otra vez por el Luisito Cardoso, sale el capitán de Recoleta. Está bajando zona derecha, la viene buscando en esa zona, va soltando la pelota, pide Pereira, juega bien al medio, movió la pelota, está entregando zona derecha, moviendo esa pelota para Echeguren. Alejandro Silva se equivocó, la pelota de Fernando Díaz, desvía la pelota para el gallo norteño, pelota media cancha. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 098-755-250, pluscar.com.py. Secon presenta la evaluación en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evaluación de los cementos. El árbitro pide falta, o es falta más que nada, la sanción a la falta, y hay tarjeta, ¿Tarjeta para quién, Fernando? A ver, Francisco, ¿lográs observar para quién? Ferreira es. Ferreira. Correcto. Con la 36, el acelerado Ferreira. Brian Ferreira. Muy bien, amonestado entonces Ferreira. Tiro libre para el 2 de mayo. El comentario de Francisco López es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Unido Sevillana en 751. Llámanos al sitio 296060 Fleming. Recordando que este Trinidense terminó 2-2. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Great Talk Experience. No romportín productos del bosque, próbalo ya.
La pelota al fondo. A ver, la tiene. Juega Falcón. Esa pelota juega al medio. Mañana prosigue la fecha con Luqueño Cerro. 18 horas y de fondo Nacional Libertad. 20:30. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pensás en tu futuro. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el medio, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEA. Es imposerrana.tu.py. Ingresó Cornet y cambió el partido, Francisco. Sí, entró muy bien al partido. Los 2 goles de cabeza para la defensa de el Canario, como a usted le gusta decir, la Recoleta. Los 2 goles de cabeza. Hay cuestiones por mejorar en zona defensiva. Le pegó mal Ferreira, seguro, suavecita la pelota para Servín. Sana el portero Pedro Juanino. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena elaboró con dedicación desde 1942. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. La pelota sobre punta zurda, movió Castro, se le va la pelota, saque de costado, punta derecha, Echeguren. El saque de mano corresponde al equipo de Recoleta. Pone la pelota para Alejandro Silva. Otra vez Echeguren. Movió para Pereira, juega al fondo, mueve para Romero. La Caja Mutual regala a sus usuarios su agenda 2025. Puedes retirarla en casa matriz más 5 en nuestras redes o llamando al 021-218-4000. Caja Mutual. Ven a divertirte el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Gana 2 de mayo por 2-0. Descarga vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Disfruta la Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. La pelota al área, no llegó Salcedo de Recoleta, saque de costado, punta derecha, cerca del minuto 40 de la etapa final. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720, conoce más en bistoni.com.py. Los partidos para el jueves, cerrando la fecha 2, Guaraní ante General Caballero, 18 horas y de fondo Emiliano Olimpia 20:30 en Itagua. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. A Paraguay Inmobiliaria S.A. Decidí seguridad y credibilidad, exige Impaco, más de 45 años llevando energía al país. Síguenos en Facebook e Instagram, @ImpacoPY. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Repasamos los autores de los goles, del 2 de mayo, Fernando. Así es, Diego. Los goles del 2 de mayo, primero de Pedro Sosa y luego de Sergio Vareiro. Muy bien, correcto. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Vigo El 2 de mayo gana a Recoleta 2-0. Eso seguro, Chaco. ¿Justifica plenamente la victoria, Francisco? Sí, porque fue mucho más eficiente, mucho más práctico. Le tiró la chapa de equipo ya de primera y con practicidad. El 2 de mayo se sacó de encima a un rápido, correoso, pero impreciso Recoleta. La pelota para Sandoval, juega sobre punto zurdo para Recoleta. Está dejando por la media cancha, juega para Sigue Espínola. Le va a pegar, levantó, colocó el centro, pelota, marca de Castro y va a la contra. Viene buscando Cornet, que repito, ingresó y le cambió la cara al 2 de mayo Cornet. Pelota, la era al fondo, se equivocó Vareiro, va por el fondo, tiene Pereira, juega del fondo para Recoleta. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Embú. Línea de venta al 093-309-813. Buscanos en redes San Justo y Arroz. El golpe de cabeza, pelota para el fondo, está saliendo. Pelota zona media para el 2 de mayo. Tiene Corner, juega Vareiro, ahora otra vez para Corner. Movió sobre punta zurda. Entregó esa pelota para Coronel, se va a equivocar. Pelota al fondo, sale Cardoso. Cardoso para Recoleta, pone para Alejandro Silva. Alejandro Silva movió para Espínola. Juega punta derecha, juega para Echeguren. Le va a pegar la pelota. Se acomodó Echeguren, dejando para Silva. Toca la pelota el equipo local aquí en el Martín Torres. Aldo Duscher y sus palabras a Diario Le. Se metieron con mi trabajo, no hubo un respeto que yo esperaba y se generó una polémica. Hubo diferencias con el director deportivo y por eso salí. En muchas ocasiones, diferentes formas de trabajo. Es lo que dijo el ex DT de la selección paraguaya sub-20 en charla con el Diario Le. Muy bien, la pelota al medio, Verla tiene a propósito Duscher, como decía Fernando, dejó de ser técnico y Antolín, mañana dirige Antolín Alcaraz,
dirige el partido de la Sub-20 Paraguay-Venezuela. El cotejo va a arrancar 20-30 por el sudamericano. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria se da promoción en adhesivos, descuentos del 30%, juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria sea. A ver, minuto 43, da poquito. Termina este compromiso aquí en el Martín Torres. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia, el compromiso de Comagro y llamar 021-518-03000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Unisal, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambaré, Capeta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarcaja, Guazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. A ver, Fernando, si me das con esta mano en la próxima fecha, la fecha 3, Recoleta. ¿Con quién juega Recoleta, fecha 3? ¿Y con quién lo hace el 2 de mayo también? Recordando que este fin de semana, este es un adelanto de la fecha 2. Y el fin de semana rápidamente se pone en marcha la fecha 3 del torneo de apertura. Los rivales de Recoleta y 2 de mayo. Ya estaremos con eso. ¡Sí, Darío! Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? En Concasa empezá tu historia con más deporte y duradera, que el ladrillo, tejo, cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Llegó. El remata el arco, le pegaba esa pelota Coronel Francisco. Llegaba Coronel, sacaba el remate, pero interceptado en el camino, cerquita del tercero de contra. Lo quiere ya sellar y firmar y decretar el triunfo el 2 de mayo. Saque de costado, señores, pertenece al equipo visitante. Recoleta va a estar jugando de visitante ante Libertad en Tuyucuá, en la Huerta, el domingo a las 20:30. Y el lunes, Sportivo 2 de mayo de local en el Estadio Río Parapití estará recibiendo la visita de Guaraní. Este compromiso a las 9 de la mañana. Los dos tienen rivales complicados, pero mejor panorama me parece para el 2, porque juega de local frente a el Guaraní de Chiquiaz. Claro, y Recoleta, que empató en la primera fecha, cae ante el 2 de mayo y después viene nada más y menos que Libertad. Ahora viene Libertad. Por eso, sí, un candidato, sin ninguna duda. La pelota la era para Alejandro Silva. Alejandro Silva juega esa pelota, dejando bien para Eche. Bueno, mi candidato es Libertad, Francisco. ¿Tu candidato es Libertad? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Mi candidato es Libertad. Muy bien. La pelota para Spínola. Viene buscándose, jugó sobre punta zurda. Aparte, todo, independientemente que sea mi candidato, es un rival fuerte, durísimo, Libertad. Sí. ¿Verdad que totalmente. Sí? Ahí sí coincidimos. Y vuelve a Tuyucuá después de la remodelación. Ojo. Ahí sí coincidimos. Muy bien, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Petro, Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Diego Iván. El 2 de mayo le gana Recoleta por 2-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Muy bien, tiro de portería, pertenece a la visita. Ya tenemos recaudación, Diego. 4 millones la recaudación en este juego entre Recoleta y 2 de mayo. Hubo 393 ingresantes. Muy bien, más de 300 personas, Francisco. Interesante, ¿eh? Sí, te puedo incluso marcar de que hay más personas. Sí, más ingresantes. Exacto, más de la recaudación, pero no tantos pagantes. Es verdad. ¿Cuántos minutos adicionó el cuarto árbitro? ¿Pudiste observar, Fernando? Aún no muestra, te confirmo en breve, Diego. 3 minutos más. Ahí está, 3 más, correcto, sí señor, 3 más entonces en 3 minutos. Termina el partido, Darío, aquí en el Martín Torres. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, a ganarlo cambia todo. Muy bien, la pelota sobre punta derecha, saque de costado, a ver qué dice el juez. Pertenece rápidamente al Gallo Norteño en la visita. Con las motos Kenton tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Desde los videos de Alamos en Mendoza, acá Copas, un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Bueno, decíamos, Recoleta en la primera fecha igualó con General Caballero 2-2. Acá pierde con 2 de mayo 2-0. Y en la tercera fecha nada más era menos que frente a Libertad, enfrente a Recoleta, Francisco López. Así es. Con este agregado de que obviamente tiene que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos para permanecer en la máxima categoría. Es correcto, la pelota al fondo sale. Echeguren movió la pelota al medio. Juega para Pereira. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió llamar al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Qué pasó acá, Francisco López? Y amarilla o debió salir la amarilla para Sandoval, que mete el brazo primero. Le perdonó el árbitro.
Muy bien, tiro libre para 2 de mayo, le pega a servir. En la cuarta fecha, Recoleta va a estar jugando ante Nacional. Esto será el sábado 8 de febrero a las 16:15. Y por la fecha número 5 estará enfrentando a Cerro Porteño de visitante el sábado 15 de febrero a las 20:30 horas. Correcto, muy bien, Fernando, esos datos de los partidos de Recoleta. Pelota para el fondo. Repito, está perdiendo el partido por 2 goles contra 0. Está ganando el 2 de mayo. Pelota a un costado, es lateral, precisamente, y pertenece al Canario. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el ahorroso supermayorista Mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Acá, señoras y señores, termina el partido. Terminó hasta aquí. Dice el árbitro Derlis Benítez, y el 2 de mayo en condición de visitante le ganó 2-0 a Recoleta. Relató Diego Iván. Quedamos con Francisco en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellana 1751. Llámanos al 729-60.